Después de alcanzar la cima del servidor nacional, lo primero que hizo Jun Jae-young fue eliminar su cuenta sin dudarlo un instante. Luego, se dio la vuelta y se lanzó directamente a un juego de motor virtual porque el oro dentro de este mundo estaba directamente vinculado al dinero del mundo real. Un solo artefacto legendario que consiguiera sería suficiente para que 3 generaciones vivieran sin trabajar. En el momento en que Jun Jae-young entró al juego, despertó una clase oculta llamada Trotamundos. Para la mayoría de los jugadores, la misión de principiante significaba matar slimes. Sin embargo, su misión de principiante era cazar a otros jugadores nuevos. Al final, incluso se le pidió que ayudara a los monstruos a derrocar el mundo del juego por completo. Dicho esto, cuando se conectó por primera vez al juego, su tarea inicial seguía siendo matar slimes. Para Jun Jae-young, que una vez dominó los primeros puestos de 87 juegos en línea, este nivel de dificultad no era diferente a aplastar una hormiga con los dedos. No era diferente a aplastar algo con los dedos, hasta que la siguiente misión le exigió leer la asombrosa cantidad de 100 libros. Sin otra opción, Jun Jae-young se dirigió a la biblioteca. La bibliotecaria lo observaba con evidente curiosidad porque ningún jugador principiante se había sentado a leer durante días. Desde que se lanzó el juego, casi nadie había estado dispuesto a aceptar esta misión. En ese momento, Jun Jae-young se adelantó y preguntó si había un segundo volumen del libro que tenía en sus manos. Cuando se confirmó que realmente había terminado de leer los 100 libros, la bibliotecaria se quedó paralizada por un breve momento. Al segundo siguiente, su conciencia fue tomada por una inteligencia artificial dentro del juego. Luego, metió la mano en un cofre cerrado y sacó el segundo volumen que Eun Jae estaba buscando. Confundido, Eun Jae-young preguntó por qué este libro en particular necesitaba guardarse por separado. Ella sonrió levemente y explicó que era un libro especial, uno que solo podía obtenerse mediante una solicitud directa. Al oír eso, Jun Jae-young no lo pensó mucho y extendió la mano para tomar el libro. En el instante en que sus dedos tocaron las páginas, la inteligencia artificial que mantenía este mundo comenzó a hacer cálculos a un ritmo frenético. Objetivo detectado. El sujeto podría cumplir los criterios para el trotamundos de la siguiente generación. Condiciones de asignación de misión oculta cumplidas sin que Eun Jae-young se diera cuenta. Fue designado oficialmente como sujeto de análisis. Mientras hojeaba el libro, descubrió registros que describían un tesoro escondido bajo el lago de la aldea de principiantes, aunque nadie había visto nunca lo que era en realidad. Pero el libro decía claramente que era el vestigio más antiguo de la oscuridad. Según la leyenda, el vestigio de la oscuridad fue escondido bajo el lago por un aventurero legendario llamado Asriel. Como nadie lo había encontrado nunca, la historia se fue desvaneciendo poco a poco de la memoria pública. Jun Jae-young revisó el mapa cerca de la aldea de principiantes y descubrió que solo existía una masa de agua cercana, el lago de Allen. Después de salir de la biblioteca, se dirigió directamente allí. Justo cuando pensaba que el lago parecía demasiado tranquilo como para poder esconder algo relacionado con la oscuridad, el sistema mostró de repente una notificación que indicaba que había activado una misión y que la historia principal se había iniciado. Después de que un caótico torrente de ventanas del sistema pasara ante su vista, la pantalla final de la misión lo ocupó todo por completo. No esperaba que el juego, apenas una semana después de su lanzamiento, le lanzara una misión de rango B+. Aún así, eso era más apropiado para alguien de su calibre. En el momento en que Jun Jae-young confirmó la misión, una estatua en el fondo del lago se iluminó con un pulso de luz púrpura en su pecho. Sin dudarlo, saltó directamente al agua. En el instante en que se sumergió, la vista ante él lo dejó atónito. ¿Quién habría pensado que un lago tan pequeño podría ser tan insondablemente profundo? Al mismo tiempo, dentro de una sucursal regional de Arcadia, alertas rojas de advertencia destellaron en la pantalla de control principal. El director An miraba la pantalla con incredulidad. Los servidores llevan activos menos de una semana. ¿Cómo ha podido activarse ya la historia principal? Los servidores europeos llevan 3 meses funcionando sin incidentes, lo que hace que el servidor nacional parezca realmente excepcional. Un subordinado informó rápidamente que, según su análisis, un solo jugador había activado un elemento especial vinculado a la historia principal. Aunque el director no podía entender qué tipo de elemento podía permitir a un jugador influir en el propio funcionamiento del juego, estaba claro que iba más allá de su autoridad, no dejándole más opción que elevar el informe. De vuelta en el juego, después de bucear varias veces, Jun Jae-young salió a la superficie una vez más. Su habilidad de buceo había subido al rango B, permitiéndole aguantar la respiración más tiempo bajo el agua y otorgándole un punto adicional de resistencia. Ya había descendido casi 200 metros, pero el fondo del lago aún no se veía por ninguna parte. La idea de abandonar la misión comenzó a rondar por la mente de Jun Jae-young. El juego todavía estaba en su fase de lanzamiento y otros jugadores estaban ocupados matando monstruos, despejando mazmorras y compitiendo por obtener ventajas tempranas. Mientras tanto, él estaba atrapado aquí perdiendo el tiempo subiendo de nivel su habilidad de buceo. Peor aún, su cápsula de juego la había comprado a plazos. 920.000 al mes no era una carga pequeña.
Originalmente había planeado confiar en su excepcional talento para los videojuegos para conseguir equipamiento de alto nivel y convertirlo en dinero. Si esto se alargaba más, no solo podría no ganar dinero, podría incluso saltarse un pago. Aún así, esta misión oculta podría ser exclusiva para él, y como jugador de primer nivel, ¿cómo podría renunciar a tal privilegio? Con ese pensamiento, Jung Ji-young saltó hacia adelante una vez más y se zambulló de nuevo en el lago. La escena cambió a la sede de Sikakov en la región europea. Jenica Bauer, una de las principales representantes de la compañía, todavía estaba profundamente dormida. De repente, un mensaje urgente la despertó de un sobresalto. Cuando abrió la ventana de chat, un joven de pelo rubio informó: un jugador de la región de la Posada ha descubierto una pista de clase oculta en la aldea de principiantes. Según el análisis de la IA Ariel, esto podría llevar directamente a la activación de la historia principal. Jenica frunció el ceño y preguntó confundida: ¿desde cuándo hemos puesto algo con tanto impacto en la aldea de principiantes? El joven rubio negó con la cabeza. Nosotros no, fue ese tipo. Al mencionarlo, Jenica maldijo en voz baja. Inmediatamente agarró su tableta y comenzó a buscar rápidamente en los registros internos. Pronto encontró información relacionada con el vestigio de la oscuridad. Los datos indicaban que la profesión de clase oculta, Trotamundos del Caos, no tenía sistema de niveles y no poseía capacidades ofensivas directas. Esto dejó a Jenica desconcertada. ¿Podría una clase así siquiera funcionar correctamente en el juego? El joven rubio se lo recordó, pero este Trotamundos tiene una habilidad especial. Al oír eso, Jenica siguió desplazándose. Cuando leyó las siguientes líneas, sus pupilas se contrajeron violentamente. Gritó: ¿ese tipo ha perdido la cabeza? ¿Poner algo así en el juego? 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Con un esfuerzo implacable, Jung Ji-young finalmente llegó al fondo del lago. Allí, recuperó un collar y se lo puso. Al mismo tiempo apareció una notificación del sistema. Misión completada, recompensa obtenida, collar guía de luz. La descripción del collar advertía que contenía rastros antiguos desconocidos y que cualquiera que lo usara debería pensárselo 2 veces. Y luego otra vez. Sonaba menos a una descripción y más a una amenaza, dejando a Jung Ji-young preguntándose si el juego siquiera quería que los jugadores lo usaran. Pero como jugador de primer nivel, vivía para ese tipo de emoción desconocida, así que eligió usarlo sin dudarlo. El sistema preguntó inmediatamente: ¿estás seguro de que quieres usar este objeto? Confundido, Jung Ji-young aún así seleccionó que sí. Luego apareció otro aviso: ¿estás realmente seguro de que quieres usarlo? Con un suspiro, volvió a hacer clic en sí. No esperaba lo que vino después. Cada vez que confirmaba, el sistema mostraba otra ventana de confirmación, sin fin. Después de hacer clic como un maníaco durante 2 minutos y medio, Jung Ji-young finalmente estalló y maldijo. ¿Qué le pasa a este sistema? Aún más absurdo, el sistema pareció responder como si pudiera oírlo. Decía directamente que sabía que Jung Ji-young estaba pulsando confirmar furiosamente. Entonces, la voz de un chico provino del otro lado de la ventana del sistema. De acuerdo. Bien, si insistes tanto, entonces está claro que de verdad quieres usar el objeto. No te arrepientas después, te lo advertí muchas veces. A partir de ahora causa el caos en este mundo con todo lo que tengas, igual que yo. Jung Ji-young estaba a punto de preguntar quién era cuando un destello de luz estalló en el panel. Cambio de clase completado, clase oculta, vagabundo del caos. Al mismo tiempo, el sistema de niveles fue eliminado y Jung Ji-young ganó puntos de atributo junto con algo llamado credibilidad. Esa clase quedó permanentemente vinculada a él y se le añadió un nuevo sistema de misiones. Cuando Jung Ji-young revisó su primera misión, un sudor frío le recorrió la piel porque el objetivo era eliminar a los jugadores principiantes. Después de pensarlo, Jung Ji-young finalmente borró su cuenta y decidió empezar de nuevo. Porque cuando revisó su panel de estado hace un momento, descubrió que no podía ganar XP, ni siquiera tenía nivel. Y en un juego como este, el sistema de niveles era la base. Jung Ji-young ya no podía subir de nivel, lo que significaba que su potencial de crecimiento había sido completamente eliminado. En las primeras etapas del juego, la diferencia podría no ser inmediatamente obvia. Pero una vez que los niveles de otros jugadores comenzaran a subir, inevitablemente se formaría una brecha insuperable entre ellos. Entonces el sistema le dio otro golpe: eliminación de personaje no disponible. Solo entonces Jung Ji-young entendió por qué el sistema había intentado tan desesperadamente impedir que usara el collar en primer lugar. Se tumbó en el suelo, pensando que como era una clase oculta, tenía que haber algo más, algún tipo de ventaja especial. Con eso en mente, abrió su panel de estado de nuevo y lo revisó una y otra vez. Fue entonces cuando notó un atributo adicional llamado credibilidad. Al abrir la descripción, el panel indicaba que este atributo mejoraba la capacidad del usuario para interferir con el mundo. Una vez activado, podría reescribir artificialmente las leyes del mundo, pero se consumiría permanentemente después. La explicación dejó a Jung Ji-young completamente perdido. No podía entenderlo en absoluto. Al final, solo pudo decirse a sí mismo que fuera paso a paso y que al menos terminara la tarea que tenía entre manos. La escena cambió a los terrenos de caza para principiantes en el lado oeste de la aldea.
En el área donde se reunían los slimes, los jugadores recién conectados, especialmente aquellos que acababan de recibir sus misiones de principiante, casi siempre venían aquí para subir de nivel mientras completaban objetivos. Después de otra muerte, un hombre finalmente consiguió un botín, un trozo de esencia de slime. La chica detrás de él se apresuró, diciendo con envidia que podría venderse por 50 monedas de cobre. El hombre decidió inmediatamente pasar todo el fin de semana farmeando slimes aquí por dinero. La chica rápidamente preguntó qué planeaba hacer con el examen de prueba del próximo lunes. Escondido detrás de un árbol, Jun Ji-young los observaba en silencio. Que le dijeran que eliminara personalmente a estos novatos de ojos abiertos, a estos novatos despistados, le hizo dudar al menos por un momento. Si toda esta sangre nueva en el juego fuera eliminada, probablemente también afectaría el funcionamiento del juego. Pero entonces otro pensamiento cruzó su mente. Era una misión asignada por el sistema. Él solo estaba jugando el juego normalmente. En ese momento, los dos principiantes de repente sintieron que algo se acercaba rápidamente a ellos. Por suerte, el hombre se dio la vuelta justo a tiempo, evitando por poco una puñalada mortal por la espalda. El atacante chasqueó la lengua y dijo casualmente: «No está mal. Sobreviviste al primer golpe». Luego declaró que este terreno de caza les pertenecía. Sin su permiso, nadie podía cazar aquí. Mirando desde un lado, Jun Ji-young frunció el ceño para sus adentros. Solo habían pasado unos días desde el lanzamiento. ¿Cómo es que esta gente ya se estaba repartiendo el territorio? La joven le gritó de inmediato. Este es un terreno de caza para principiantes. Es un área pública. ¿Quién te dio el derecho de reclamarlo? Cuando el hombre de pelo verde se acercó, las pupilas de la chica se contrajeron violentamente porque vio que su nombre brillaba en rojo. En este juego, un nombre rojo solo significaba una cosa: habías matado a otros jugadores. Viendo el miedo en sus caras, el hombre de pelo verde se burló. Si no quieren morir, lárguense ahora. Sin otra opción, la chica miró desesperadamente a los jugadores de alrededor en busca de ayuda, pero ni una sola persona dio un paso al frente. El hombre herido no pudo evitar protestar. «Es solo un juego, ¿no podemos todos jugar y divertirnos?» El hombre de pelo verde y los tres que estaban detrás de él se quedaron helados por una fracción de segundo. Luego estallaron en una carcajada fuerte y exagerada. «Exactamente porque es un juego», se burlaron. «Podemos hacer lo que queramos. Aquí no se aplican las leyes». Antes de que pudiera terminar de hablar, un grito repentino estalló detrás de él. Todos se giraron sorprendidos, solo para ver que uno de sus lacayos ya había perdido una pierna, limpiamente cercenada. Entonces lo vieron, Jun Ji-young tarareando para sí mismo mientras caminaba hacia ellos. Sin darles tiempo a reaccionar, empuñó su larga espada y se abalanzó hacia adelante. El arco de su tajo siguió su movimiento cortando directamente a través de sus cuerpos. Ni siquiera lograron defenderse antes de ser asesinados instantáneamente de un solo golpe. A medida que se registraban las muertes, el color del nombre de Jun Ji-young cambió lentamente de verde a rojo, y su credibilidad aumentó en 3 puntos. Solo entonces se dio cuenta de que cada jugador asesinado otorgaba un punto de credibilidad. Antes de que pudiera terminar de revisar el panel, los dos principiantes de antes cayeron de rodillas a su lado, agradeciéndole repetidamente. Jun Ji-young se giró hacia ellos y dijo con calma: «No hay necesidad de agradecerme, también los voy a matar a ustedes». Ambos se quedaron helados, preguntándose si habían oído mal. Levantando su espada, Jun Ji-young le dijo que no se sintiera tan mal. «Solo estoy haciendo esto por una misión, es solo un juego». Cuando el hombre se encontró con su mirada, finalmente lo entendió. Esto no era una broma. Jun Ji no le dio oportunidad de huir, un golpe limpio lo partió por la mitad. Después de matarlos a los dos, la credibilidad aumentó en otros 2 puntos. Los jugadores de alrededor miraban la escena en completo shock. Jun Ji-young se giró hacia ellos con una sonrisa alegre. «Ustedes son los siguientes». Los que se quedaron mirando sin hacer nada. Al darse cuenta de lo mal que estaban las cosas, todos se dieron la vuelta y huyeron de inmediato. A partir de ese día comenzó a circular un rumor en los foros oficiales de Arcadia de que cerca de la aldea de principiantes había aparecido un loco que cazaba jugadores. Esa noche, un jugador corría a toda velocidad por el oscuro bosque. En su pánico, tropezó con una roca y se estrelló contra el suelo. Ese único momento de vacilación fue suficiente para que el par de ojos rojo sangre que tenía detrás lo alcanzara. Gritó desesperado: «Si quieres cazar, entonces caza monstruos. ¿Por qué me estás matando?» Jun Ji-young respondió con calma: «Esto es cazar, ¿no?» Mientras hablaba, desenvainó su espada, listo para acabar con la vida del hombre. En puro pánico, el hombre gritó que hacer algo tan inmoral al principio del juego nunca sería tolerado por la compañía, y que reportaría a Jun Jae en el sitio oficial. Al oír esto, Jun Jae-young detuvo sus movimientos. Miró al hombre con frialdad y preguntó: «¿De qué estás hablando? ¿No has considerado quién te está ordenando hacer esto?» El corazón del hombre tembló violentamente ante esas palabras. Al instante siguiente, la espada de Jun Jae-young cayó, partiéndolo limpiamente en 2. Después de cazar sin parar durante toda la noche, la fatiga finalmente comenzó a aparecer.
En Arcadia, los jugadores asesinados reciben una restricción de inicio de sesión de 24 horas como castigo, parte del sistema antiadicción del juego diseñado para profundizar la inmersión. Esta misma regla había mantenido el centro de atención al cliente inusualmente ocupado en los últimos días, ya que los jugadores lo inundaron con quejas, alegando ser víctimas de PK malicioso y exigiendo que se levantaran sus prohibiciones de inicio de sesión. Cuando el responsable corrió a investigar, el líder del equipo solo pudo decir que, en algún momento, las quejas relacionadas con el PK se habían disparado de repente. Con las llamadas llegando una tras otra, el gerente, ya preocupado por la activación temprana de la historia principal, ahora se enfrentaba a otro dolor de cabeza y no tuvo más remedio que ordenar horas extras para el departamento de soporte. Mientras tanto, de vuelta en el juego, Jung Ji-young revisó su panel y vio que su credibilidad había alcanzado los 1025 puntos, resultado de pasar 2 noches en vela. Estaba bastante satisfecho, aunque no podía evitar preguntarse por qué los desarrolladores le habían asignado una tarea que alteraba tan claramente la experiencia de juego. Incapaz de encontrarle sentido, finalmente dejó de pensar y optó por seguir trabajando. Justo cuando estaba a punto de irse, un grupo de Slimes se le acercó lentamente. El sistema le notificó inmediatamente que había salvado a Slimes en peligro, aumentando su afinidad con la raza Slime. Después de verlo eliminar a los jugadores que habían intentado cazarlos, los Slimes saltaron ansiosamente hacia él. Jung Ji-young se rió entre dientes. Parece que ya me he convertido en un enemigo público. Llevarme bien con ustedes no suena tan mal. Después de jugar un rato con los Slimes, de repente oyó un movimiento que venía de las profundidades del bosque. Al darse la vuelta, vio la tenue luz de una antorcha parpadeando en la oscuridad. Eran jugadores que lo buscaban. Se acercó y le dio una palmada a uno de los Slimes. Tengo que irme. En poco tiempo, el grupo llegó al lugar donde él acababa de estar. Al frente iba el mismo hombre de pelo verde que había sido asesinado antes y que había llamado para quejarse, intentando que le levantaran la restricción. Al ver la figura de Jung Ji-young retirarse hacia el bosque, inmediatamente lo persiguieron. Después de correr un rato, Jung Ji-young se detuvo al borde de un acantilado. Los jugadores que lo perseguían lo rodearon rápidamente. Para evitar otra huida, el hombre de pelo verde se adelantó, burlándose de él abiertamente. Se burló diciendo que Jung Ji-young era ahora una rata en una trampa y le aconsejó que se rindiera. En respuesta, Jung Ji-young simplemente sonrió levemente. Luego se paró al borde del acantilado, inclinando lentamente su cuerpo hacia atrás. El hombre de pelo verde nunca esperó que este lunático realmente se atreviera a saltar. Justo antes de tocar el suelo, Jung Ji-young reaccionó casi a la velocidad de la luz y se desconectó inmediatamente del juego. La escena fue grabada por jugadores cercanos y subida rápidamente a múltiples plataformas. En las secciones de comentarios, algunos se burlaban de él, otros elogiaban su ejecución, pero muchas más voces estaban llenas de condena y abuso. Sentado frente a su computadora, el hombre de pelo verde miraba fijamente los hilos del foro. Al notar que Jung Ji-young solo había iniciado PK alrededor de los terrenos de caza de Slimes, concluyó que su nivel no podía ser muy alto. Con eso en mente, decidió formar un equipo específicamente para lidiar con Jung Ji-young. Poco después, publicó un hilo de reclutamiento en los foros. Al día siguiente, los jugadores que habían sido asesinados previamente por Jung Ji-young se reunieron en el punto de encuentro designado. El hombre de pelo verde pronunció un apasionado discurso antes de anunciar el inicio oficial de la reunión de sometimiento del alborotador. Lo que realmente atrae a jugadores de todo el mundo al juego de realidad virtual Arcadia es su capacidad para analizar el comportamiento del jugador y generar el desarrollo narrativo correspondiente. Incluso los eventos que ocurren en el Internet del mundo real son analizados e incorporados por la inteligencia del juego que supervisa todo el sistema, Ariel. Al detectar la formación de un grupo de jugadores a gran escala, inmediatamente comenzó a analizar la causa subyacente. Una vez completado el análisis, se generó una nueva historia principal, vinculada a la misión asociada, las sombras despiertas del olvido. Al mismo tiempo, el hombre de pelo verde, todavía en medio de la reunión, recibió una notificación del sistema. Casi simultáneamente, todos los jugadores alrededor de la plaza recibieron la misma alerta. Al abrir la misión, descubrieron su objetivo: capturar al demonio carnicero que se esconde en el hábitat de los Slimes y masacra a los jugadores novatos. Mientras tanto, las alarmas volvieron a sonar en las pantallas gigantes de la sede nacional de Arcadia. El director Han convocó de inmediato a todos los líderes de equipo exigiendo saber qué estaba pasando, por qué había aparecido una misión principal global sin previo aviso. Los líderes de planificación y diseño inclinaron la cabeza apresuradamente, declarando que también estaban luchando por encontrar una causa. Al oír esto, el director Han estalló, desatando una furiosa diatriba contra los ejecutivos presentes. Los servidores apenas llevaban tiempo en línea y ya habían perdido el control de la situación, tanto que ni siquiera sabían lo que estaba pasando realmente. Nadie se atrevió a hablar después de eso. Todos entendían cuán crítica se había vuelto la situación.
Después de todo, incluso asignar una tarea ordinaria y repentina a todos los jugadores habría sido aceptable. Pero la investigación reveló que esta tarea estaba profundamente ligada a la historia principal. Eso significaba que todas las proyecciones anteriores hechas por el equipo narrativo estaban equivocadas. La trama principal había comenzado oficialmente solo 2 días después de haber sido generada. En circunstancias normales, una historia principal era más como una semilla después de su creación. No brotaba y daba frutos de inmediato. Incluso las historias generadas por Ariel solían tardar meses antes de poder afectar realmente a toda la base de jugadores. Sin embargo, ahora, el desarrollo interno del juego se había escapado por completo del control del equipo narrativo, comprimiendo lo que debería haber llevado varios meses en solo 2 días. Ann no pudo evitar pensar que si esto se descartaba como un simple error de cálculo, el margen de error era absurdo. Mientras revisaba datos e informes internos, de repente se encontró con un video relacionado con Jun Jae-young en los foros. Después de preguntar, sus subordinados informaron que un cierto usuario había estado practicando PK repetidamente en los terrenos de caza para principiantes. Ahora sospechaban firmemente que este jugador estaba directamente conectado con la aparición de la historia principal actual. Ann intentó rastrear la IP de inicio de sesión de Jun Jae-young y la información relacionada a través del sistema, solo para descubrir que la sede central había impuesto restricciones de acceso a todos sus datos. Incluso como el funcionario de más alto rango de la sucursal regional, Ann no tenía autorización. Y cuando vio que Jun Jae-young ya había matado a 1025 jugadores, frunció el ceño profundamente. La escena cambió a la mañana siguiente. Todavía medio dormido, Jun Jae-young fue despertado por el sonido de una notificación de su computadora. La abrió e inició sesión en el sitio web oficial de Arcadia, solo para encontrar un evento recién lanzado en la página de inicio, convocando a todos los jugadores principiantes a unirse para derrotar al vicioso criminal de PK que ocupa los terrenos de caza para principiantes. Jun Jae-young no pudo evitar pensar en lo descarado que era. Estaba claramente dirigido directamente a él. El número de comentarios ya había superado los 3. Con las cosas escalando hasta este punto, no tuvo más remedio que detener temporalmente la misión de masacrar principiantes. Pero mirar la cápsula de juego, que todavía estaba pagando a plazos, le daba dolor de cabeza. Sin hacer misiones, no podía fortalecerse, y mucho menos farmear equipo para ganar dinero. Después de volver a iniciar sesión en el juego ese día, se sentó fuera de los terrenos de caza pensando en sus opciones. Nunca imaginó que el juego llegaría tan lejos como para crear un evento especial solo para cazarlo. Justo cuando Ian Jae-young estaba a punto de abandonar el terreno de caza de slimes y moverse a otro lugar, un slime apareció de repente y le bloqueó el paso. Se detuvo y escuchó. Había voces de jugadores hablando en algún lugar detrás de él. Los dos siguieron el rastro de ese slime todo el camino y finalmente vieron a Jun Jae-young de pie cerca del acantilado. No habían sido asesinados por él antes, así que no lo reconocieron. Mientras corrían hacia él, le gritaron que no les robara su monstruo. Jun Jae-young bajó la mirada. El slime al que le habían bajado la vida lo miró y sus miradas se encontraron. Tras un breve silencio, Jun Jae-young se puso el sombrero y comenzó a caminar hacia ellos. Un jugador con el apodo aquí para hacer dinero frunció el ceño, diciendo que la apariencia de Jun Jae-young le resultaba extrañamente familiar. Pero su compañero se adelantó e intentó empujar a Jun Jae-young, una acción abiertamente hostil que activó el indicador de ataque. Jun Jae-young no lo esquivó, pero una sonrisa delgada y torcida se dibujó en la comisura de sus labios. Al momento siguiente, el id del atacante comenzó a volverse rojo lentamente. Entonces Jun Jae-young se tiró al suelo y gritó: «Encontré a un PK. Está por aquí. Que alguien venga». Los jugadores que habían estado buscando en vano giraron la cabeza hacia el grito en el instante en que oyeron criminal de PK. Gracias al evento, cualquiera que matara con éxito a un criminal PK recibiría la recompensa correspondiente. Al darse cuenta de que las cosas habían salido mal, el tipo que lo incriminó intentó culpar a Jun, pero cuando se dio la vuelta, Jun Jae-young ya estaba lejos. Los otros jugadores no perdieron el tiempo en palabras, sacaron sus armas y cargaron como uno solo. Solo entonces los dos se dieron cuenta de que había un acantilado detrás de ellos, sin ningún lugar a donde huir. El que estaba ahí para ganar dinero, finalmente recordó esa silueta. La había visto en un video, pero la multitud enloquecida por la recompensa se negó a escuchar, abalanzándose y haciendo los pedazos, 18 trozos en un abrir y cerrar de ojos. Después de correr un rato y ver que nadie lo seguía, Jun Jae-young finalmente se detuvo. Una vez salvado, el slime saltó directamente a sus brazos, insistiendo en pegarse a él. Jun Jae-young se apartó suavemente justo cuando estaba a punto de revisar sus heridas. Cuando el sistema le notificó que había rescatado a un slime en peligro, su afinidad con la raza slime había alcanzado el nivel máximo, otorgándole el título de amigo de los slimes. Al ver aparecer la notificación, Jun Jae-young se quedó helado por un momento. Pero pensándolo bien, había pasado los últimos días en el coto de caza de slimes, matando a principiantes. Cada novato que derribaba significaba otro slime salvado.
El título encajaba. Aún así, todos esos slimes eran solo de nivel 1, así que incluso con la afinidad al máximo, no parecía muy útil. Necesitaba otra forma de salir del punto muerto. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, el sistema emitió otra alerta. Su estadística de credibilidad había alcanzado el requisito mínimo. Se había establecido una relación de cooperación con la raza Slime. Ahora podía consumir credibilidad para ayudarlos. Mientras llegaban las notificaciones, una nueva estadística llamada credibilidad apareció en la parte inferior de los paneles de información del slime. Después de leer la descripción, una leve sonrisa apareció en los labios de Jun Jae-young. No pudo evitar maravillarse de lo increíble que era este juego. Así que para esto era realmente la credibilidad. Con esa revelación, Jun Jae-young levantó su mano hacia los slimes y comenzó a lanzar un hechizo. El sistema le advirtió que una vez usada la credibilidad se consumiría permanentemente, pidiendo confirmación. Sin dudarlo, Jun Jae-young seleccionó que sí. Al instante siguiente, un fantasma masivo de una estatua divina se manifestó detrás de él. El sistema anunció que los atributos base de la raza Slime han sido alterados. Sus niveles saltaron instantáneamente al nivel 15. Un aura poderosa irradiaba de sus cuerpos. En la mayoría de los juegos, los monstruos se oponen a los jugadores, enemigos destinados a ser derrotados. Los monstruos también son una parte indispensable de un juego. Entre ellos existe una categoría que sirve como la primera presa de un principiante, al tiempo que actúa como el compañero de entrenamiento de combate más básico, comúnmente conocidos como monstruos de tutorial. En Arcadia, los asignados a ese papel son los slimes. Pero, ¿qué pasaría si esos monstruos de tutorial de repente se volvieran mucho más fuertes? Tan fuertes que los principiantes ya no podrían derrotarlos. Al principio, los foros principales todavía estaban llenos de clips divertidos de otros juegos. Luego, un video titulado "Los slimes son demasiado fuertes" comenzó a difundirse rápidamente, acumulando más de 1 millón de visitas y ocupando el primer lugar en los foros. Cuando se reproduce un video, muestra a un jugador que acaba de terminar de cargar en el juego. Mira hacia abajo y se da cuenta de que incluso las líneas de sus propias palmas son claramente visibles, maravillándose de lo increíbles que son los gráficos. Mirando a su alrededor, ve un slime de aspecto adorable deambulando no muy lejos. Siguiendo el tutorial para principiantes, saca su arma, ansioso por probar el motor de combate del juego. Pero mientras se acerca al slime, este también lo nota. Antes de que pueda reaccionar, el slime se lanza hacia adelante, cerrando la distancia en un instante. Un solo ataque básico es todo lo que se necesita para matar al jugador en el acto. El sistema le informa entonces que después de morir, debe esperar 24 horas antes de poder volver a iniciar sesión. Al principio, muchas personas en la sección de comentarios del video se negaron a creerlo. ¿Cómo podría alguien perder contra monstruos de una zona de principiantes? Pero a medida que más y más jugadores morían, los comentarios se convirtieron rápidamente en un mar de lamentos y quejas. A partir de ese día, casi los 10.000 nuevos usuarios que se unían a Arcadia cada día no lograban salir del coto de caza de slimes. Esos slimes, todavía de aspecto adorable, no sufrían daño sin importar cómo los atacaran los principiantes. Mientras tanto, los slimes solo necesitaban asestar unos pocos golpes para dejar la vida de un jugador casi a cero. Sentado en una ladera, Jun Jae-young observaba el caos de abajo y se echó a reír. Normalmente los slimes eran monstruos reactivos que solo contraatacaban después de recibir daño, pero desde que los fortaleció, ahora eran capaces de iniciar ataques contra los jugadores. Parecía que la credibilidad no era solo una estadística, podría ser un valor destinado a trastocar el propio sentido de credibilidad del juego, mucho más complejo de lo que había imaginado. Mientras Jun Jae-young reflexionaba sobre esto, el escuadrón que había intentado cazarlo antes ahora estaba completamente rodeado de slimes. El tipo del pelo verde todavía se hacía el duro, gritando que no eran más que unos pocos slimes. Antes de que pudiera terminar, un slime saltó de repente hacia arriba, elevándose sobre su cabeza. Cayó en picado, matándolo al instante. Al presenciar eso, los compañeros de equipo restantes perdieron toda la voluntad de seguir luchando. Pero con slimes por todas partes, no quedaba a dónde huir. Mientras eran eliminados uno por uno, la credibilidad de Jun Jae-young continuaba aumentando. Los resultados superaron sus expectativas después de solo 2 horas. Su credibilidad ya había alcanzado los 324, acumulándose a una velocidad 4 veces mayor que antes. Podría ser que el verdadero objetivo de esta tarea no fuera simplemente hacerle matar principiantes. Estaba destinado a que maximizara la fuerza de los slimes y farmeara credibilidad a través de ellos. Cuando Jun Jae-young intentó consumir credibilidad de nuevo para mejorar aún más a los slimes, descubrió que ya no podían ser fortalecidos. Como era de esperar, las cosas no progresarían exactamente como él quería. Aún así, por ahora, estos slimes eran más que suficientes para lidiar con los principiantes. Con ellos trabajando aquí para él, Jun Jae-young finalmente era libre de pasar a la siguiente ubicación. La escena cambió a la sede de la sucursal de Arcadia en el país. Temprano esa mañana, Han convocó a todos los jefes de departamento sin excepción.
Su expresión era sombría, su ira apenas contenida mientras exigía un informe de estado inmediato. Un ejecutivo se adelantó y explicó que se había detectado una amplificación anormal de estadísticas entre los slimes la noche anterior. Como resultado, los jugadores novatos estaban muriendo a manos de los slimes en grandes cantidades y la situación aún continuaba. Han preguntó inmediatamente sobre la respuesta de la sede central. El hombre respondió que los repetidos intentos de contactar con la sede central habían fracasado sin respuesta hasta el momento. Han insistió, preguntando cuánto habían aumentado las estadísticas de los slimes. Si solo hubiera sido 2 o 3 veces, las cosas no se habrían descontrolado así. Tras una breve vacilación, el subordinado respondió que los atributos generales de los slimes se habían multiplicado por 10. El corazón de Han se hundió. Después de un momento de reflexión, de repente se dio cuenta de la gravedad de la situación y preguntó por los PS iniciales de los nuevos jugadores. La respuesta llegó rápidamente, exactamente 100 puntos, lo que significaba que con el poder de ataque actual del slime, un solo golpe era suficiente para matar a un jugador de inmediato. Han simplemente se negaba a creer que Arcadia pudiera sufrir de algo de tan bajo nivel. Después de todo, detrás del juego se encontraba una de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo. Cada acción dentro del sistema estaba calculada y planificada hasta el más mínimo detalle. Han entró en una sala llena de cápsulas de juego, decidido a verificar personalmente lo que realmente estaba sucediendo. Cuando la cápsula se activó, el sistema confirmó su nivel de autorización 3. Momentos después, fue transportado a un vasto espacio de datos vacío. Flotando en el centro de ese espacio estaba la IA Ariel. Han se adelantó declarando que estaba allí para confirmar un problema específico. En respuesta, Ariel abrió lentamente los ojos y lo miró en silencio. En otro lugar, después de un tiempo, Jun Ji-young regresó a los cotos de caza de slimes, solo para encontrar el área completamente desierta. Después de que el recuento de novatos asesinados superara los 9000, su tasa de crecimiento se ralentizó notablemente. Jun Ji-young supuso que los rumores sobre la fuerza anormal de los slimes finalmente se habían extendido. Ocasionalmente veía jugadores de nivel superior a 15 cazando en el área, pero los números seguían aumentando, aunque lentamente. Cuando su credibilidad superó los 10.000, el sistema sonó. Al abrir su panel, Jun Ji-young vio una notificación. Se lograron 10.000 eliminaciones de novatos, desbloqueando el título de carnicero de novatos. El sistema también notó que había excedido el rango de recompensa predefinido y, tras recalcular, le otorgó un cofre de recompensa de nivel medio. Sin dudarlo, Jun Ji-young lo reclamó y lo abrió. Al instante siguiente, un rayo púrpura se estrelló frente a él. Observando el espectáculo, Jun Ji-young no pudo evitar preguntarse si era una especie de cofre trampa. Cuando el rayo se desvaneció, una esfera de energía negro-púrpura flotaba en el aire. Su forma se parecía a un huevo, algo que aún se estaba incubando. Tras girar violentamente, unas grietas se extendieron por la superficie del huevo. Se rompió en 2 mitades y el sistema le notificó a Jun Ji-young que había obtenido una piedra mágica. Al mismo tiempo, una enorme silueta demoníaca apareció detrás. La sombra miró a Jun Ji-young y exigió saber quién era y cómo se atrevía a invocarla. Bajo esa presión aplastante, una emoción inexplicable lo recorrió. Levantó la vista y vio el nombre que flotaba sobre la figura: Satán, Rey del Caos. La silueta parpadeó una vez y luego se disipó lentamente. Desde su interior, una forma física descendió al suelo. La figura murmuró que una manifestación completa aún era imposible. El cuerpo invocado era claramente más pequeño de lo previsto, pero incluso este poder sería suficiente para aniquilar a esos malditos ángeles. Jun Ji-young miró fijamente a la pequeña figura ante él, quedándose en silencio. Satán también pareció darse cuenta de que su cuerpo era absurdamente pequeño. Tras un breve arrebato, se volvió hacia Jun Ji-young y le exigió fríamente cómo se había atrevido a invocarlo. Jun Ji-young explicó que no conocía ninguna magia de invocación. Simplemente había reclamado un cofre de recompensa de nivel medio y Satán había aparecido de la nada, llamándose a sí mismo su enviado demoníaco. Al oír la palabra enviado, Satán se puso rígido, murmurando para sí mismo que en su estado actual probablemente ni siquiera calificaba como un demonio de bajo rango. Ese lunático ni siquiera se había molestado en consultarle antes de forzar la existencia del contrato, y todavía quedaban innumerables asuntos sin resolver en el reino infernal. Jun Ji-young simplemente se quedó a un lado, observando en silencio a Satán despotricar y caer en la frustración. Aún así, a juzgar por su comportamiento, no había duda de que este era realmente el rey demonio Satán, aunque por alguna razón había terminado en un estado tan lamentable. Después de desahogarse un rato, Satán solo pudo aceptar la realidad con un suspiro. Admitió que, debido al contrato forzado, se había convertido en el enviado demoníaco de Jun Ji-young. Como resultado, los dos tendrían que actuar juntos en el futuro previsible. Dicho esto, Satán voló y se posó sobre la cabeza de Jun Ji-young, pidiéndole casualmente que cuidara bien de él de ahora en adelante. Jun Ji-young se sentía en conflicto.
Tener a un rey demonio sentado en la cabeza no era exactamente algo sobre lo que supiera cómo sentirse. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Satán pareció sentir algo inusual dentro de su cuerpo. Luego comentó con sorpresa que Jun Ji-young poseía una fuerza absurdamente desproporcionada. En ese momento, el sistema emitió una advertencia. La credibilidad podía consumirse para desatar el poder del enviado demoníaco, pero también se le advirtió a Jun Ji-young que no se dejara engañar por el enviado. Tras detectar ese poder, una sonrisa maliciosa se dibujó lentamente en el rostro de Satán. Se dio cuenta de por qué lo habían arrastrado a este contrato en primer lugar, y si las cosas se manejaban correctamente, podría ser posible bajarles los humos a esos bastardos emplumados. Con ese pensamiento, Satán le preguntó sin rodeos a Jun Ji-young si le entregaría todo ese poder. Jun Ji-young, sin embargo, no tenía idea de a qué tipo de poder se refería Satán. Satán se burló y le dijo que dejara de hacerse el tonto. Era el mismísimo poder capaz de anular las leyes del mundo. Al oír eso, Jun Ji-young preguntó si Satán se refería al atributo conocido como credibilidad. Satán lo confirmó y continuó diciendo que, como un simple humano, Jun Ji-young solo podía ejercer ese poder de forma limitada. Le iría mejor entregándoselo todo. A cambio, Satán le prometió una riqueza inconmensurable. De este breve intercambio, Jun Ji-young obtuvo una idea crucial. El atributo que hasta un rey demonio codiciaba probablemente jugaría un papel fundamental en el juego. Con eso en mente, Jun Ji-young preguntó qué podría hacer Satán por él si le entregaba toda su credibilidad. Satán sonrió con complicidad antes de levantar la mano y formar un poderoso círculo mágico espacial. Luego sacó una pieza de equipo y declaró que si Jun Ji-young estaba dispuesto a renunciar a toda su credibilidad restante, el objeto sería suyo. Jun Ji-young comprobó las estadísticas del objeto. Cada atributo era de primer nivel. Sin embargo, el nivel requerido para equiparlo era asombroso, incluso en los servidores de la UE, que se habían lanzado meses antes que los servidores nacionales. Los jugadores de mayor rango apenas llegaban a los 50, y considerando que Jun Ji-young ya ni siquiera poseía un sistema de niveles, era cuestionable si podría equiparlo. Así que rechazó a Satán. Satán asumió que el objeto simplemente no era suficiente para satisfacerlo, lo cual, pensándolo bien, tenía sentido. Alguien capaz de formar un contrato con una existencia como él difícilmente era ordinario. Cuando Satán preguntó qué quería realmente Jun Ji-young, este se sintió momentáneamente inseguro. Sin embargo, antes de que el pensamiento se le pasara, Jun Ji-young preguntó si Satán podía fortalecer a los monstruos. Satán levantó una ceja y preguntó en qué monstruo pensaba. Jun Ji-young respondió con sencillez. Eran los slimes cerca de la aldea de principiantes. Al oír que eran slimes, criaturas de tan bajo nivel que no podían ser más débiles, Satán se quedó helado. Un momento después, estalló en carcajadas agarrándose el estómago y comentando que en toda su larga vida, era la primera vez que un contratista le hacía una petición así. Al ver la reacción de Satán, Jun Ji preguntó si era realmente posible. Satán se burló, diciendo que la palabra imposible no existía en su diccionario, y luego preguntó cuánta credibilidad estaba dispuesto a pagar Jun Ji-young. Sin la menor vacilación, Jun Ji-young respondió que toda. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Satán declaró que el contrato había sido sellado. Al instante, un enorme círculo mágico se desplegó bajo sus pies. Al mismo tiempo, la misión de eliminación de novatos de Jun Ji-young se actualizó, transformándose en la ira de los slimes. El límite de tiempo se restableció a 7 días y se invocó un monstruo de clase señor. Violentos relámpagos cayeron uno tras otro en las profundidades del bosque. Desde el interior de la tormenta, emergió un slime colosal, la reina slime, un monstruo señor de nivel 100. Mientras tanto, dentro de los terrenos de caza de slimes, un grupo de jugadores de alto nivel todavía se deleitaba con las enormes ganancias de experiencia que proporcionaban los slimes. Aunque no tenían idea de qué tipo de bug sufría el juego, los slimes de nivel 15 eran ridículamente fáciles de eliminar en comparación con otros monstruos del mismo nivel. Para los principiantes, este lugar bien podría haber sido un infierno, pero para jugadores de alto nivel como ellos, era nada menos que un paraíso para subir de nivel. Justo cuando se preparaban para buscar más slimes, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Al mismo tiempo, un oscuro encantamiento resonó en los alrededores. La intención detrás del cántico era inconfundible, pura ira sin adulterar. Vosotros, seres inocentes y masacrados, vosotros y vuestra especie vivisteis en paz por generaciones. Sin embargo, repentinos intrusos del mal buscaron vuestra aniquilación. Ahora, alzaos y comenzad vuestra sangrienta venganza. Cuando el cántico terminó, una oleada de energía violenta brotó de una fisura y un slime tras otro comenzó a materializarse dentro de su resplandor. Sus cuerpos cambiaron de color, volviéndose de un profundo tono púrpura. Los 3 jugadores miraban la escena, completamente incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Los slimes, sin embargo, no les dieron tiempo a reaccionar, avanzando en enjambre en un instante. El hombre tuerto se dio cuenta rápidamente de que el aura que irradiaban estos slimes era varias veces más fuerte que antes. Justo cuando el tuerto estaba seguro de que estaba condenado, pasaron unos momentos y se dio cuenta de que seguía vivo.
Cuando abrió los ojos, vio que los slimes habían pasado de largo sus cuerpos, corriendo hacia la retaguardia. Sus compañeros se dieron la vuelta solo para quedar completamente atónitos por lo que vieron. Los slimes no atacaron a un solo jugador. En su lugar, se reunieron y se apilaron hasta formar un montículo de slime de más de 10 metros de altura. En ese momento, una notificación del sistema apareció a la fuerza en el campo de visión de todos. Decía que los slimes habían vivido libremente en las llanuras de Luz Verde, una raza que apreciaba la paz por encima de todo. Sin embargo, la repentina afluencia de humanos convirtió su hogar en un matadero sin sentido. Tras innumerables actos de resistencia, llegaron a una conclusión. Ya no había necesidad de soportar, lucharían por la paz. Y así, eligieron el sacrificio, ofreciendo sus propias vidas para invocar a una gran soberana capaz de sacar a toda su raza de la tragedia. Cuando un mensaje del sistema terminó de aparecer, el montículo de slimes se condensó lentamente en una forma humanoide. La reina slime de nivel 100 había nacido. En el instante en que la reina slime recuperó la conciencia, lanzó un estridente y furioso grito hacia los jugadores. El sonido fue ensordecedor, extendiéndose por decenas de kilómetros mientras la onda de choque aplastaba los árboles circundantes. El hombre tuerto miraba con incredulidad la escena que tenía ante él. Nunca había oído hablar de un monstruo así, ni en su propio país, ni en los foros de las naciones que habían lanzado el juego antes. Desde una colina lejana, Jun Ji-young observaba con calma todo lo que acababa de ocurrir. Al ver a la imponente reina Slime, le preguntó al pequeño huevo, diciendo que solo había pedido que los slimes se fortalecieran, no que se transformaran en algo como esto. Antes de que pudiera terminar de hablar, el rugido que hizo temblar la tierra llegó a su posición. Sintiendo el poder de la reina Slime, Satanás comentó con ligero pesar que si fuera un poco más fuerte, podría ser reclutada directamente en el ejército demoníaco como una gloriosa soldado de a pie. Añadió que incluso las formas de vida más bajas, una vez que sus corazones de venganza despertaban, podían desatar un potencial aterrador. ¿Quién hubiera pensado que crearían a su propia soberana? Al oír esto, Jun Ji-young preguntó qué quería decir Satanás con un corazón de venganza. Satanás explicó que los humanos en este mundo masacraban slimes desde el momento en que nacían. Así que él simplemente agitó ese instinto enterrado dentro de ellos. Incluso había compartido una porción de la credibilidad de Jun Ji-young con los slimes. La revelación dejó a Jun Ji-young atónito. Solo una fracción fue suficiente para empujar a toda una raza a una nueva etapa de evolución. No podía imaginar qué tipo de existencia habría surgido si Satanás no se hubiera quedado con una parte y les hubiera dado todo en su lugar. Al ver la expresión de Jun Ji-young, Satanás le dijo despreocupadamente que no se sorprendiera demasiado. Este era simplemente el poder de la credibilidad. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, la reina Slime, ahora completamente despierta, comenzó a marchar hacia los asentamientos humanos. Los slimes lanzaron la primera carga, y los jugadores instintivamente formaron líneas defensivas en respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, ambos bandos chocaron de frente, y el campo de batalla se sumió en el caos. En ese momento, un anuncio del sistema fue transmitido a la fuerza a todos los jugadores del servidor. El anuncio declaraba que la historia principal, el despertar de la oscuridad olvidada, había comenzado oficialmente. Todas las misiones relacionadas con el carnicero de novatos fueron eliminadas y reemplazadas por una nueva misión principal titulada La ira de los slimes. El objetivo era simple: derrotar a la reina Slime en un plazo de 7 días o defender con éxito la aldea de principiantes para reclamar la victoria. Si la piedra guardiana en el centro de la aldea era destruida, la misión fracasaría inmediatamente. Más importante aún, la línea final lo dejaba claro: si la misión fallaba, la aldea de principiantes sería destruida permanentemente. El pánico se extendió entre los jugadores mientras se preguntaban qué les pasaría si la aldea dejaba de existir. Antes de que pudieran pensarlo bien, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Al volverse hacia las murallas de la ciudad, vieron una sombra masiva que se cernía sobre la ladera exterior. La reina Slime había llegado. Satanás miró a Jun Ji-young y preguntó qué planeamos hacer a continuación. Abajo todos los jugadores estaban dando todo lo que tenían para contener el avance de los slimes. Si se infiltraran silenciosamente ahora mismo y destruyeran esa supuesta piedra guardiana, ¿no terminaría todo esto inmediatamente? Una sonrisa fría parpadeó en la mente de Jun Ji-young. Tal como el sistema le había advertido, Satanás ya estaba tratando de dirigirlo, empujando los eventos hacia el resultado que él deseaba. Jun Ji-young no se lo recriminó, simplemente respondió secamente que primero observaría cómo se desarrollaban las cosas. Después de un momento de reflexión, Satanás llegó a su propia conclusión. Jun Ji-young estaba esperando hasta el último momento, solo para intervenir entonces y aplastar el último ápice de esperanza de todos con sus propias manos. No pudo evitar comentar que Jun Ji-young era verdaderamente malvado. Seguramente habría algunas escenas espectaculares por delante. Justo cuando Jun Ji-young se quedó sin palabras por la imaginación demasiado vívida de Satanás, una notificación del sistema apareció de repente.
Le informaba de que había matado a un novato y ganado un punto de credibilidad, seguida inmediatamente por otra alerta idéntica. En poco tiempo, las notificaciones se acumularon tan rápidamente que ni siquiera podía leerlas todas. Tal como había dicho Satanás, la situación había llegado a un punto en el que la elección ahora recaía en el propio John Ji-young. Ante él se encontraban una facción de jugadores y una facción de monstruos, y solo se podía elegir una. Al mismo tiempo, dentro de la sala de conferencias de la sucursal nacional de Arcadia, la enorme pantalla transmitía imágenes de la reina Slime. Un monstruo de ese calibre apareciendo en una aldea de novatos era nada menos que catastrófico. Hong Tae-hun, el jefe del equipo de narrativa, dio un paso al frente y afirmó que el servidor debería desconectarse de inmediato. Tenía que haber un grave fallo en el servidor. De lo contrario, no había forma de que un monstruo de nivel 100 pudiera aparecer en una zona de inicio llena exclusivamente de jugadores recién cambiados de clase. Hwang Ji-hai, la diseñadora jefe, rápidamente se hizo eco de su argumento, añadiendo que el equipo de diseño nunca había creado un monstruo así, lo que significaba que no fue producido por la sucursal en absoluto. Hong Tae-hun sugirió que el director Han presentara una queja formal en la sede central. A este ritmo, el juego se volvería imposible de mantener en funcionamiento. Después de escuchar el informe, el director Han guardó un breve silencio. Su mente reproducía todo lo que había sucedido desde que la historia principal se activó sin previo aviso, hasta la repentina aparición del carnicero de novatos, y finalmente la reina Slime sin precedentes lanzando un asalto a gran escala en la aldea de novatos. De repente, el director Han pareció darse cuenta de algo. Sus ojos se iluminaron con claridad. Miró a sus subordinados y preguntó, ¿saben qué tipo de juego nuestra compañía siempre ha aspirado a crear? Un mundo de posibilidades ilimitadas, libertad ilimitada y alcance ilimitado. ¿De verdad creen que la situación fue planeada deliberadamente por la sede central? Esos holgazanes suelen dejarnos a nosotros toda la planificación detallada y el diseño de eventos. ¿Sinceramente creen que de repente se volvieron tan diligentes? Hwang Ji-hai dudó un momento antes de preguntar con cuidado. ¿Quiere decir? El director Han la interrumpió sin dudarlo. Así es. Cada uno de estos eventos fue provocado por un solo usuario. La activación temprana de la historia principal, el fenómeno del carnicero de novatos, el ajuste anormal de los atributos de los slimes, y ahora incluso este monstruo de clase señor. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la sala de conferencias cayó en un silencio sepulcral. Después de que pasó el impacto inicial, todos se dieron cuenta lentamente de que esta era la única explicación que tenía sentido. El director Han volvió a hablar. Si todo esto fue causado por las acciones de los usuarios, entonces no tenemos derecho a intervenir. Esa es la política central de Arcadia. No importa a qué consecuencias pueda llevar esta tarea o qué penalizaciones pueda traer, actualmente no tenemos autoridad para interferir. Cuando la escena volvió a la aldea de novatos, las llamas ya ardían por toda la zona. Los jugadores estaban enfrascados en un feroz combate en las calles, luchando contra oleadas de slimes que llegaban de todas direcciones. Afortunadamente, varios jugadores de alto nivel mantenían la línea, evitando que la aldea fuera completamente invadida. Un PNJ no pudo evitar suspirar. Menos mal que estos aventureros están aquí. De lo contrario, el resultado habría sido impensable. Antes de que pudiera terminar de hablar, un agudo silbido cortó el aire detrás de él. El slime había aparecido de alguna manera a su espalda, listo para atacar. El PNJ se dio la vuelta con el corazón encogido. A esa distancia, no había tiempo para esquivar. En el momento crítico, un jugador se abalanzó de repente y bloqueó el ataque por él. El jugador miró hacia atrás y le hizo una señal para que se retirara a la retaguardia. Con el jugador cubriéndolo, el PNJ apenas logró escapar. Tras llegar a un callejón estrecho, el guardia llamado Belen agradeció apresuradamente al jugador. El jugador lo miró y respondió con calma que no había necesidad de ser tan educado. Belen dijo entonces que ver al jugador le recordaba una historia que su abuelo solía contar. En esa historia, había un guerrero justo y valiente que, al igual que él, nunca dejó de ayudar a los necesitados. Belen le preguntó al jugador si estaría dispuesto a visitarlo cuando tuviera tiempo, ya que el diario de su abuelo aún contenía registros sobre ese guerrero. Cuando el NPC terminó de hablar, una notificación del sistema apareció ante los ojos del jugador. El mensaje decía que había cumplido los requisitos para cambiar a la clase oculta de guardián y le preguntaba si aceptaría la misión, el héroe de una antigua leyenda. El hombre nunca esperó que una legendaria clase oculta cayera realmente en sus manos. Sin dudarlo, aceptó de inmediato diciendo que estaba ansioso por saber más sobre el guerrero de la historia. Belen asintió y respondió que no sería un problema, pero que tendría que esperar hasta que el monstruo dejara de arrasar. En un abrir y cerrar de ojos, el asedio de la furia de los slimes ya había durado 3 días. Durante esos días, los jugadores fueron abrumados repetidamente por los slimes, pero la comunidad del servidor se negó a rendirse sin más. A medida que más jugadores de alto nivel se unieron tras escuchar los rumores, el curso de la batalla comenzó a cambiar drásticamente. Incluso los jugadores novatos formaron unidades especiales, lanzando sus propias operaciones coordinadas.
En particular, el título de atormentador de slimes, obtenido tras matar 1000 slimes, resultó ser un punto de inflexión. Al equiparlo, el título otorgaba una bonificación del 30% de resistencia contra los slimes y aumentaba el daño infligido en un 4% adicional. A medida que más y más jugadores obtenían el título, los slimes fueron gradualmente puestos a la defensiva. Los jugadores finalmente comenzaron a ver la esperanza. Lo que una vez pareció una guerra imposible de ganar, ahora se encaminaba firmemente hacia la victoria. Durante los últimos días, Jeon Ji-young había estado de pie en la ladera, observando en silencio todo lo que se desarrollaba abajo mientras el número de novatos asesinados superaba los 30.000. Mirando el recuento de muertes en constante aumento, Satán dejó escapar un suspiro de admiración, llamándola una guerra verdaderamente masiva y comentando que, a pesar de haber visto a innumerables humanos, nunca se había encontrado con un contratista tan diabólico como Jeon Ji-young. Mientras hablaba, Satán le dio repetidas palmaditas en la cabeza a Jeon Ji-young, elogiándolo sin reparos. Ser reconocido por un demonio por hacer el mal dejó a Jeon Ji-young con un sentimiento extrañamente complicado. Aún así, su credibilidad ya había superado los 20.000 puntos. Satán entonces le preguntó qué planeaba hacer a continuación. Si las cosas continuaban a este ritmo, la humanidad muy probablemente saldría victoriosa. Cada vez más jugadores humanos se unían a la lucha, empujando a los slimes cada vez más cerca del borde de la zona de alerta. Al oír eso, Jeon Ji-young curvó los labios en una leve sonrisa y dijo que si las cosas realmente terminaban así, sería demasiado aburrido. Mientras hablaba, abrió su panel de estado y lo miró mientras Satán le preguntaba qué quería decir con eso. Jeon Ji-young explicó que finalmente era hora de elegir un bando, y que de ahora en adelante ayudarían a esos adorables slimes. Al oír esto, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Satán. Mientras tanto, el director Han no tuvo más opción que ir a buscar a su superior, esperando que ella interviniera y pusiera fin al asedio. Sentada detrás del escritorio había una mujer llamada Lee Mi-jun, la directora representante de Arcadia. Después de escuchar su informe, Lee Mi-jun simplemente le devolvió la mirada. Luego preguntó si el director Han estaba solicitando la autoridad para suspender el asedio de los slimes. El director Han respondió que sí. Lee Mi-jun se levantó de su asiento y declaró con calma pero con firmeza que era imposible. No eran los dioses de Arcadia, solo sus desarrolladores. Continuó explicando que lo que podían y debían hacer nunca era controlar el mundo del juego en sí. Su papel era responder adecuadamente dentro de las reglas. Eran administradores, nada más. En el juego, el asedio de 7 días de los slimes no fue ni largo ni corto, sin que nadie se diera cuenta. La zona había dejado de ser un pueblo de principiantes y se había convertido de forma natural en un campo de batalla. A medida que más jugadores de alto nivel se unían a la lucha, la batalla se acercaba firmemente a su conclusión. Con solo 10 minutos restantes en la cuenta atrás, los slimes se comportaron de forma extraña. No hubo ningún asalto a gran escala. Muchos jugadores comenzaron a especular que los slimes se habían rendido. Después de todo, romper las defensas en 10 minutos era imposible. Pero en el momento en que el temporizador entró oficialmente en sus últimos 10 minutos, todo el cielo se volvió de repente rojo sangre. Muy por encima del campo de batalla, Jeon Ji-young habló con calma. Comencemos. Al oír la orden, la reina slime debajo de él comenzó a moverse lentamente, avanzando hacia el pueblo de principiantes. Los primeros jugadores en reaccionar gritaron a todos que mantuvieran la calma, insistiendo en que si podían aguantar solo 10 minutos más, la victoria sería suya. Lo que no se dieron cuenta fue que los slimes mutados a los que se habían enfrentado antes no eran nada comparados con lo que ahora tenían delante. Durante incontables años, los humanos habían masacrado brutalmente a slimes inocentes, y su soberana finalmente había decidido que ya había visto suficiente. La poderosa gobernante eligió entrar personalmente al campo de batalla en busca de venganza para su gente. Al mismo tiempo, todos los jugadores recibieron la alerta del sistema anunciando la aparición de la reina slime. En el momento en que la vieron, el pánico se extendió mientras los jugadores retrocedían una y otra vez. Su confianza, tan duramente ganada, se hizo añicos. Las imponentes murallas de la ciudad de repente parecieron ridículamente frágiles ante la reina slime. Ella podía simplemente pasar por encima de las murallas y lanzar enjambres de slimes más pequeños directamente al pueblo. Al ver slimes varias veces más grandes que antes, muchos jugadores se dieron la vuelta y huyeron sin dudarlo. Aún así, un puñado de jugadores se mantuvo firme. Uno de ellos gritó a todos que mantuvieran la formación y dejaran de correr, insistiendo en que esto era solo un juego, y que debía haber una forma de contraatacar. Antes de que pudiera terminar su frase, la mano masiva de la reina slime descendió sobre su cabeza. Al instante siguiente, fue tragado por completo por el slime viscoso. Inmediatamente después, un poderoso hechizo golpeó el hombro de la reina slime. Un hombre pelirrojo gritó para que todos escucharan. Si tan solo pudieran aguantar los últimos minutos, no había necesidad de matar al monstruo. Todo lo que tenían que hacer era atraer su atención y evitar que llegara a la plaza del pueblo para ganar.
Con los jugadores de alto nivel manteniendo la línea, los demás finalmente dejaron de correr. Aquellos que habían huido se dieron la vuelta y corrieron hacia la plaza. Gritaron a pleno pulmón, jurando jugarse el orgullo de todo el servidor. Después de varios minutos más de lucha brutal, a pesar de las grandes bajas, los Slimes finalmente fueron contenidos fuera de la plaza. Quedan 10 segundos. La reina Slime lanzó otra oleada de ataques. Quedan 9 segundos. Levantó la vista hacia la plaza como si hubiera notado algo. Quedan 8 segundos. Tras una breve pausa, desató un furioso asalto contra los jugadores bajo las murallas. Quedan 7 segundos. El hombre pelirrojo finalmente dio un paso al frente, gritando para atraer su atención. Quedan 6 segundos. Habiéndola provocado con éxito, comenzó a cargar su habilidad definitiva. Quedan 5 segundos. Con su ataque completamente cargado, desenvainó su espada y se lanzó hacia la reina Slime. 4 segundos restantes, una barrera de energía brilló a su alrededor, lanzándolo por los aires. Quedan 3 segundos. Suspendido en el aire, el hombre estalló en carcajadas, gritando que la victoria finalmente era suya. Quedan 2 segundos. La reina Slime detuvo de repente todo movimiento, con la mirada fija en una plaza. Queda 1 segundo. El hombre pelirrojo se estrelló junto al cristal de la plaza, desplomándose en los escalones mientras jadeaba en busca de aire. Justo cuando el hombre pelirrojo esperaba que pasara el último segundo, con la victoria segura al alcance de la mano. Un agudo crujido resonó detrás de él. Se giró y su pupila se contrajo. El cristal guardián de oro violeta se estaba haciendo añicos bajo la espada de Jun Jae-young. Fragmentos de luz radiante se esparcieron por la capucha de Jun. El polvo de cristal se posó en su guante rojo manchado de sangre, como si se arrojaran cenizas sobre una traición a la propia humanidad. Los restos del cristal llovieron sobre el cabello del hombre pelirrojo como flores venenosas floreciendo en sangre, su mente oscilando entre la conmoción y el vacío. Al instante siguiente, un mensaje del sistema se impuso en la interfaz de cada jugador. La ira del slime. Misión fallida. La aldea de principiantes será destruida permanentemente. Viendo al hombre quedarse paralizado por la incredulidad, Jun Jae-young habló con calma. Vaya, se me resbaló la mano. La rabia dejó sin palabras al pelirrojo, y sus ojos se pusieron en blanco. Jun no le dio oportunidad de responder. Su espada brilló, acabando con el jugador que ya estaba con vida crítica. Otros jugadores se apresuraron a entrar en el momento en que apareció la alerta del sistema. Pero al ver la escena en la plaza, se quedaron helados. Habían asumido que un monstruo había saboteado el cristal, solo para darse cuenta de que lo había hecho un jugador. Una vez que lo entendieron, desenvainaron sus armas sin dudarlo y cargaron directamente contra Jun Jae-young. Enfrentándose a todos ellos, Jun Jae-young no huyó, sino que simplemente sonrió. Al segundo siguiente, la notificación de aldea de principiantes destruida apareció en todas las interfaces. La reina Slime fuera de las murallas explotó de repente en incontables fragmentos. Cuando los trozos cayeron al suelo, se esparcieron rápidamente por cada grieta y rendija. Luego se reunieron una vez más, elevándose de nuevo en el aire. Algunos jugadores gritaron alarmados: «¡No me digas que está generando slimes!». Otro jugador le espetó, diciéndole que no fuera ridículo. Los monstruos no podían aparecer dentro de una aldea. Antes de que pudiera terminar, la masa líquida realmente comenzó a engendrar slimes, cada uno cientos de veces más grande que antes. En ese momento, un anuncio mundial resonó en todo el servidor. Ignorada durante mucho tiempo en el continente de Arcadia, la raza slime se ha alzado contra los humanos que los maltratan y ha salido victoriosa, logrando expulsar a la humanidad. A partir de este día, prosperarán en tierras humanas junto a su soberana. La aldea de principiantes ha sido oficialmente convertida en territorio slime. Observando desde una colina lejana, Jun Jae-young no pudo evitar comentar: «Eso es jodidamente genial». Poco después, todos los jugadores que quedaban en la aldea recibieron una advertencia. Habían entrado en una zona de caza de nivel 80. Antes de que alguien pudiera procesar lo que eso significaba, los slimes se acercaron desde todas las direcciones, uno por uno. Los jugadores fueron expulsados a la fuerza de la aldea. Al día siguiente, el incidente dominó los titulares de los principales medios de comunicación. Nadie esperaba que un juego permitiera tal grado de libertad. Jun Jae-young se levantó, se aseó y luego comenzó a revisar las secciones de comentarios en varios foros. Internet ya estaba en un alboroto. Iniciar sesión y aparecer directamente dentro de un nido de monstruos de nivel 80 era algo que ningún jugador podía aceptar. Como resultado, la indignación pública se dirigió rápidamente hacia los desarrolladores. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algunos usuarios señalaran que el incidente podría estar relacionado con Jun Jae-young, ya que varios jugadores que escaparon rápidamente informaron haberlo visto en la escena justo después de que el cristal fuera destruido. Jun Jae-young se preguntó si debería mantener un perfil bajo por un tiempo. Por otro lado, solo había estado actuando según el juego, desde despertar la clase oculta, vagabundo de una era caótica, hasta vincular al infame rey demonio Satán como su familiar, e incluso encontrarse con un hombre misterioso que podía comunicarse con él a través de las ventanas del sistema. Todo parecía parte de un secreto mucho mayor que acechaba bajo la superficie.
Incapaz de entenderlo, decidió dejar de darle vueltas y simplemente dejarlo estar. Si esto fuera realmente su culpa, la compañía habría baneado su cuenta hace mucho tiempo. Después de varios días de juego ininterrumpido, Yoon Jae-young decidió volver al mundo real, despejar su mente y encargarse de su matrícula escolar. Tan pronto como entró al aula y tomó asiento, notó que la persona a su lado estaba viendo un video de un juego. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que el personaje en la pantalla no era otro que el suyo. El número de visualizaciones ya había superado los 2000.000. No esperaba que su caos en el juego fuera grabado, y mucho menos que se volviera completamente viral. Al notar que Yoon Jae-young se inclinaba, el chico sonrió y le preguntó si quería ver. Antes de que Yoon Jae-young pudiera responder, el chico se presentó como Lee Gong-kun, diciendo que quería conocerlo. Yoon Jae-young hizo una pausa por un momento y luego respondió rápidamente con su propio alias, Lee Gong-lo. Luego dijo que había estado viendo videos de un juego llamado Arcadia, maravillado por lo increíblemente alto que era su nivel de libertad, hasta el punto de que los slimes podían convertir una aldea de novatos en una mazmorra. De repente cambió de tema y preguntó si Yoon Jae-young sabía sobre el carnicero de novatos. Al oír eso, el corazón de Yoon Jae-young dio un vuelco mientras se preguntaba si este tipo de alguna manera conocía su verdadera identidad. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el otro estudiante le dio una palmada casual en el hombro, asumiendo claramente que Yoon Jae-young simplemente no conocía los detalles. Luego se lanzó a una animada explicación de todo lo que había estado sucediendo dentro del juego. Al darse cuenta de que el chico solo estaba presumiendo de sus conocimientos, Yoon Jae-young finalmente soltó un silencioso suspiro de alivio. El estudiante incluso mostró imágenes de las matanzas de novatos anteriores, insistiendo en que el llamado carnicero de novatos era el verdadero culpable del fracaso del asedio de los slimes. Yoon Jae-young pensó para sí mismo que el chico era sorprendentemente astuto y que tendría que ser mucho más cuidadoso de ahora en adelante. Pase lo que pase, su identidad como el carnicero no podía ser expuesta. Viendo que Yoon Jae-young permanecía en silencio, Lee Gong-kun asumió que había estado hablando demasiado. En poco tiempo llegó el resto de la clase y el profesor entró en el aula. Se presentó como Kim Tae-hoon, un profesor del Departamento de Ingeniería Informática. Luego se disculpó por ocupar parte de su tiempo, señalando que probablemente todos habían estado expuestos a muchas noticias relacionadas con la realidad virtual en los medios últimamente. Cuando el profesor mencionó Arcadia por su nombre, la expresión de Yoon Jae-young se volvió seria. El profesor continuó, diciendo que cualquiera que hubiera experimentado ese mundo de juego de primera mano entendería que la ingeniería informática tradicional por sí sola ya no podía seguir el ritmo de la era. Como resultado, la universidad había decidido que a partir de este año, el Departamento de Ingeniería Informática sería renombrado oficialmente como el Departamento de Ingeniería de Realidad Virtual. Después de que terminaron las clases de la mañana, Yoon Jae-young se dirigió a la cafetería junto con Lee Gong-kun. Lee Gong-kun se rió, diciendo que era una locura que acabaran de matricularse y el nombre de la carrera ya hubiera cambiado. Prueba de que Arcadia estaba empezando a influir en el mundo real. Solo por su comportamiento era obvio que era un fanático acérrimo de Arcadia. Cuando le preguntó si Yoon Jae-young jugaba, Yoon Jae-young se apegó a la regla de pasar desapercibido y afirmó que no podía permitirse una cápsula de juego, por lo que nunca lo había probado. Para detener las preguntas, Yoon Jae-young preguntó casualmente si Lee Gong-kun estaba jugando actualmente. En el momento en que surgió el tema de Arcadia, Lee Gong-kun pareció ganar una energía infinita, declarando con orgullo que su nivel en el juego era bastante alto y que podría carrilear fácilmente a Yoon Jae-young si alguna vez empezaba a jugar. Después de todo, con la aldea de novatos desaparecida, todos los puntos de aparición se habían vuelto aleatorios, lo que dificultaba mucho más el comienzo para los recién llegados. La escena luego cambió a la sede central, dentro de la oficina de la directora ejecutiva, Lee Mi-jun. Mirando el informe sobre la aldea de novatos destruida, no pudo evitar pensar que la carga de trabajo que se avecinaba iba a ser abrumadora. Había anticipado que el nivel extremo de libertad de Arcadia eventualmente llevaría a situaciones inesperadas, pero no esperaba que una conmoción tan masiva fuera provocada por un solo usuario. Aún así, el resultado no fue del todo malo, ya que el incidente le había otorgado a Arcadia una exposición mediática sin precedentes. Después de volver a casa, en el momento en que Yoon Jae-young inició sesión, Satán se quejó enojado por haberlo hecho esperar a pesar de ser un rey demonio. Yoon Jae-young explicó que había pasado varias noches en vela durante la batalla anterior y simplemente necesitaba más descanso. Al oír eso, Satán inmediatamente comenzó a despotricar sobre lo frágiles que eran los cuerpos humanos, razón por la cual odiaba formar contratos con ellos. Antes de que pudiera terminar, Yoon Jae-young de repente escuchó pasos apresurados detrás de él. Cuando se dio la vuelta, la reina Slime se lanzó directamente a sus brazos. Perdiendo el equilibrio, Yoon Jae-young quedó inmovilizado en el suelo. Los slimes más pequeños detrás de ella también se amontonaron con entusiasmo. Solo después de ser lamido a fondo por ellos, Yoon Jae-young finalmente logró recuperar el aliento.
Satán, que también estaba aplastado bajo los slimes, gritó furiosamente a esas pequeñas y blandas criaturas que se le quitaran de encima. Después de un rato, la reina slime guió a sus súbditos para que se alinearan ordenadamente frente a Jun Jae-young. Se levantó la falda e hizo una ligera reverencia, dándole una sonrisa significativa mientras los otros slimes bajaban la cabeza para expresar su sincera gratitud. Jun Jae-young agitó la mano, diciendo que era simplemente lo que debía haber hecho. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, apareció una notificación del sistema que decía que había expulsado a la humanidad y establecido una patria exclusiva para los slimes, una hazaña que la raza slime recordaría para siempre. Su título amigo de los slimes fue mejorado a Salvador de los Slimes, y también recibió una recompensa conocida como la Corona Slime. Al instante siguiente, una radiante corona dorada apareció sobre su cabeza y, al completar la tarea, ganó 2000 puntos adicionales de credibilidad. Después de reclamar las recompensas, Jun Jae-young abrió inmediatamente su panel de sistema para revisarlas. El título de Salvador de Slimes le otorgaba un pequeño aumento a sus estadísticas, pero este título, junto con el de Carnicero de Novatos, nunca podría ser visto por otros jugadores. Satán luego preguntó si era hora de irse, diciendo que solo mirar a esas criaturas sin vida era suficiente para enfermarlo. Jun Jae-young sentía lo mismo, así que se preparó para pasar al siguiente destino junto con Satán. La reina Slime los escoltó durante una larga distancia antes de detenerse finalmente. Mientras tanto, dentro de un espacio misterioso en algún lugar desconocido, un ángel comenzó a despertar lentamente después de sentir una extraña oleada de energía en los foros. Tras la destrucción de la aldea de novatos, los jugadores identificaron rápidamente un centro alternativo ubicado a 10 kilómetros al norte, una región conocida como el dominio de Sir Mikhail. Los monstruos de esa zona eran de nivel relativamente bajo, y el equipo que vendían los PNJ tenía un precio razonable. La noticia se extendió rápidamente entre los jugadores, y pronto un gran número de ellos comenzó a acudir en masa a la ciudad. Como era de esperar, Jun Jae-young también llegó allí. Sin embargo, en el momento en que llegó a las puertas de la ciudad, un guardia lo detuvo y le preguntó su nombre. Jun Jae-young dio el nombre de Dex. El guardia le preguntó si venía de la dirección de la aldea de novatos. Jun Jae-young respondió que era más o menos cierto, añadiendo que había oído que los slimes de allí se habían vuelto completamente locos y que últimamente mucha gente venía de esa dirección. Al darse cuenta de que el incidente ya había llegado a oídos de los PNJ, supo que tendría que ser mucho más cuidadoso de ahora en adelante. Tras un breve intercambio con el guardia, a Jun Jae-young se le permitió entrar en la ciudad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que desde que llegó, Satán había estado mirando a su alrededor con inquietud. Así que Eun Ji-young le preguntó a Pequeño Huevo qué pasaba. Satán dijo que el lugar le resultaba extrañamente familiar, aunque no tenía sentido que hubiera estado allí antes. Luego se volvió hacia Eun Ji-young y le preguntó por qué seguía llamándolo Pequeño Huevo. Jun Ji-young explicó que el nombre completo de Satán sonaba demasiado imponente y que llamarlo casualmente atraería fácilmente la atención de los que los rodeaban. Después de saborear ese pensamiento por un momento, Satán le preguntó a Jun Ji-young cómo planeaba usar la credibilidad que acababa de ganar, ya que la batalla masiva anterior debió haberle ayudado a acumular bastante. Jun Ji-young abrió su panel de estado y confirmó que su credibilidad había superado los 30.000 puntos. En el momento en que Satán vio el número, prácticamente empezó a babear, afirmando que dejar esos puntos con Jun Ji-young era un desperdicio y que bien podría entregárselos todos. Al oír eso, Jun Ji-young respondió con absoluta decisión y rechazó la idea sin dudarlo. Satán se puso ansioso de inmediato, argumentando que sin su ayuda, Jun Ji-young no podría usar esa credibilidad adecuadamente de todos modos, y que sería mejor cambiársela a él a cambio de equipo poderoso. Con esos objetos equipados, conquistar todo el continente sería fácil, e incluso venderlos le daría suficiente dinero a Jun Ji-young para vivir lujosamente en el mundo real por el resto de su vida. Jun Ji-young lo interrumpió, diciendo que si alguna vez necesitaba algo en el futuro, naturalmente cambiaría su credibilidad por ello. Y Satán inmediatamente se dio la vuelta y lo maldijo llamándolo un completo idiota. Aunque las condiciones ofrecidas por Pequeño Huevo eran extremadamente tentadoras, Jun Ji-young creía que depender de él para usar la credibilidad estaba lejos de ser una estrategia óptima. El verdadero valor de ese poder probablemente excedía con creces el equipo que Pequeño Huevo sacaba casualmente. Hasta que entendiera completamente lo que la credibilidad realmente representaba, sabía que debía permanecer cauteloso. Más importante aún, volverse invencible demasiado pronto le quitaría toda la diversión al juego. Poco después, Jun Ji-young entró en la ciudad y encontró un distrito comercial ya abarrotado de gente. Con Pequeño Huevo a cuestas, decidió primero deambular por la ciudad, con la esperanza de encontrarse con alguien con quien realmente valiera la pena tratar. Después de caminar un rato, notó a dos PNJ encorvados juntos, discutiendo algo en voz baja.
Uno de ellos se quejó de que el señor había emitido recientemente nuevas cuotas de producción de mineral de hierro, calificándolo de un completo desastre ya que habían estado trabajando sin parar durante días. El PNJ Calvo suspiró y añadió que si no cumplían la cuota, el castigo estaba casi garantizado. En el momento en que la palabra señor llegó a sus oídos, una lenta y siniestra sonrisa se dibujó en el rostro de Jun Ji-young mientras las cosas de repente empezaban a ponerse interesantes. Satán miró su expresión y se preguntó en silencio qué tipo de retorcido plan estaba tramando este humano ahora. Jun Ji-young entonces dio un paso adelante, interrumpió a los dos PNJ y declaró con calma que podría ayudar a resolver el problema del que hablaban. Los dos PNJ se iluminaron de inmediato ante las palabras de Jun Ji-young y preguntaron emocionados si hablaba en serio. Momentos después, Jun Ji-young aceptó una misión de ellos llamada Los Problemas del Minero, que requería que recolectara 20 piezas de mineral de hierro con recompensas adicionales por cualquier excedente. Después de leer los detalles de la misión, Satán le aconsejó que dejara un trabajo tan miserable, llamándola una tarea repetitiva de bajo nivel destinada a don nadies. Pero Jun Ji-young le dijo que en su lugar echara un buen vistazo a su alrededor. Satán se volvió hacia el bullicioso mercado detrás de él, donde los herreros anunciaban a gritos sus mercancías. Se burló diciendo que no eran más que herreros ordinarios, apenas dignos de mención. Jun Ji-young señaló con calma que la mayoría de ellos eran en realidad jugadores, mientras que los verdaderos herreros PNJ eran sorprendentemente escasos. Con una afluencia masiva de jugadores a la ciudad, la demanda de materiales de herrería se había disparado. Sin embargo, casi nadie estaba dispuesto a asumir la tediosa tarea de extraer mineral de hierro, lo que provocó un aumento de la demanda mientras la oferta permanecía estancada. Satán frunció el ceño y preguntó qué cambiaba eso, diciendo que el mineral de hierro seguía siendo solo mineral de hierro. Eun Jae-young no le respondió de inmediato. En cambio, le dijo a Satán que lo entendería pronto y que, por ahora, deberían centrarse en ganar un poco de dinero fácil. La escena luego cambió a la mansión de Sir Mikhail. Como señor del territorio, Mikhail estaba sentado en su escritorio, revisando ansiosamente una pila de informes. Hace solo un mes, el mineral de hierro se vendía a 10 monedas de cobre por unidad, pero el precio ya había subido a 15, amenazando con reducir a nada los márgenes de beneficio de los herreros. Si esta tendencia continuaba, el mercado pronto se inundaría con nada más que equipo de baja calidad fabricado por aprendices. A largo plazo, la calidad de producción general del territorio se desplomaría. Mikhail sabía muy bien que se avecinaba una grave crisis. Al mismo tiempo, dentro de una cueva minera en lo profundo de una región montañosa, Jun Ji-young estaba de pie en silencio. Después de traer a Satán con él, le dijo que procediera exactamente como habían discutido antes. Satán preguntó confundido si Jun Ji-young hablaba en serio, preguntándose si realmente valía la pena gastar una credibilidad tan preciosa en algo que parecía completamente inútil. Jun Ji-young le dijo que dejara de hablar y comenzara. Sin otra opción, Satán obedeció. La magia se acumulaba gradualmente en la palma de su mano. Apareció una notificación del sistema que indicaba que se habían consumido 8000 puntos de credibilidad a cambio de una pieza de equipo obtenida de Satán. El objeto se llamaba Abyss Delver, capaz de aumentar significativamente la velocidad de minería y ofrecer la oportunidad de descubrir materiales de alto grado. Jun Ji-young miró el equipo y esbozó una sonrisa torcida. A partir de este momento era hora de hacerse rico. La escena volvió al mercado dentro del territorio de Mijal. Un jugador estaba en medio de la calle, anunciando a gritos que compraba 20 minerales de hierro necesarios para una misión de minero a un precio barato. Una chica de pelo verde cercana se acercó y le preguntó si estaba haciendo esa repetitiva y decepcionante misión de minero. Señaló casualmente que la tarea apenas ofrecía algo más que un ligero aumento en la reputación con los mineros, y que entregar el mineral de hierro era mucho menos rentable que venderlo directamente. Después de escuchar esto, el jugador decidió abandonar la misión de inmediato. No muy lejos, los herreros Aiden y Kasim habían escuchado todo el intercambio, y Aiden murmuró enojado que estos aventureros no eran más que problemas, desperdiciando valioso hierro en chatarra de baja calidad. Kasim asintió, quejándose de que nadie sabía de dónde había salido tanta gente de repente. Con cada don nadie soñando con convertirse en un maestro artesano. Suspiró y añadió que el señor tendría que intervenir eventualmente o el territorio colapsaría tarde o temprano. La estructura económica de Arcadia no era fundamentalmente diferente a la del mundo real, girando en torno a la producción y el consumo, la oferta y la demanda en todo el continente. Cada región producía diferentes especialidades de recursos, y los bienes demandados por el mercado cambiaban constantemente con el tiempo y las circunstancias. Bajo las condiciones económicas actuales, el mineral de hierro se había convertido sin duda en el recurso más buscado, y una escasez a largo plazo había elevado silenciosamente su precio de 10 a 17 monedas de cobre. Como resultado, las tiendas que dependían de la fundición de mineral de hierro para fabricar equipos apenas cubrían los gastos, y algunas ya operaban con pérdidas.
Un jugador tras otro comenzó a quejarse de la falta de mineral de hierro, ya que el abrumador número de jugadores de la clase herrero hacía cada vez más difícil comprarlo. La insatisfacción se extendió lentamente entre los jugadores, y muchos comenzaron a arrepentirse de su decisión de convertirse en herreros en primer lugar. Naturalmente, algunas personas preguntaron por qué no extraían el mineral ellos mismos. Al escuchar esa pregunta, la mayoría de los jugadores solo podían intercambiar sonrisas de complicidad. Después de todo, un viaje de ida y vuelta entre las minas y la ciudad tomaba más de 2 horas. Además de eso, la minería en sí no era fácil y el éxito nunca estaba garantizado. Al final, dejar que otros se encargaran de la minería mientras se concentraban en las reparaciones de equipo y la pericia en habilidades era mucho más eficiente. Pero ninguno de estos problemas significaba nada para él. Mientras la máquina en su mano giraba sin parar, las notificaciones inundaron el panel del sistema, mostrando adquisición de mineral de hierro tras mineral de hierro, junto con varios minerales raros mezclados. A medida que su nivel de minería aumentaba rápidamente, la velocidad de extracción, la tasa de éxito y las posibilidades de descubrir materiales raros aumentaron significativamente. Después de trabajar un rato, se detuvo a descansar y revisó su inventario. Solo el mineral de hierro ya había superado las 1000 unidades, haciendo que los 8000 puntos de credibilidad valieran la pena. Mientras descansaba, Satán se acercó. Declaró sin rodeos que un solo taladro ya no era suficiente y que, después de pensarlo, había identificado una pieza de equipo extremadamente poderosa. Con eso, Satán sacó otro artefacto divino de la nada y lo arrojó casualmente frente a él. Se negó de nuevo sin dudarlo, plenamente consciente de que el verdadero objetivo de Satán siempre había sido el mismo: cambiar estos objetos por la credibilidad que poseía. Más importante aún, depender de artefactos divinos como este sería esencialmente hacer trampa. Y una vez que llegara a ese punto, el juego en sí perdería todo sentido. Satán solo pudo responder con una profunda exasperación silenciosa. Luego le preguntó a Satán qué había estado haciendo antes. Satán respondió con una sonrisa torcida, diciendo que podría haber descubierto algo increíble, pero que necesitaba confirmarlo antes de revelar nada. Después de mirar su inventario, Satán comentó que probablemente todo el mineral del territorio combinado no igualaba lo que él llevaba. Explicó que planeaba extraer la misma cantidad todos los días y venderla en la ciudad. Y con múltiples misiones de minero completadas, su reputación con los mineros había aumentado significativamente. Bajo esas condiciones, sería imposible no llamar la atención del señor. Mientras tanto, dentro de la sala de reuniones de la hacienda de la señora, la mesa estaba cubierta de cartas que exigían entregas urgentes. Si la escasez de hierro no se resolvía pronto, los mercaderes probablemente se unirían y protestarían, y cada carta empeoraba el dolor de cabeza de Sir Mikhail. Uno de sus ministros tomó la palabra, señalando que la raíz del problema era el enorme número de jugadores que se habían cambiado recientemente a la clase de herrero. Como la mayoría eran principiantes, el equipo que producían era de baja calidad. Y lo que es más importante, mientras que el número de herreros se disparó, el número de mineros no había cambiado en absoluto. Después de todo, los jugadores simplemente no estaban dispuestos a hacer un trabajo tan indigno. Mikhail se dio cuenta rápidamente de que la raíz del problema residía en los jugadores externos. Y cuando ella intentó hacer de la minería un deber obligatorio para todos o priorizar las ventas de hierro a los maestros artesanos, el juez a su lado señaló inmediatamente que tales medidas no estaban permitidas por la ley vigente. Justo cuando ella se rascaba la cabeza con frustración a punto de derrumbarse, un soldado entró corriendo en la sala e informó de un asunto urgente. Mikhail no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero en el momento en que salió, vio una pequeña montaña de mineral de hierro apilada en la plaza. Antes de que ella pudiera siquiera procesar la conmoción, toda la pila fue comprada a la vista de todos. Después de vender todo el mineral, se deslizó en un callejón estrecho cercano. Esta vez, ganó un total de 5 monedas de oro y 12 monedas de plata convertidas en moneda del mundo real. El total ascendió a más de 510.000. La minería le había llevado 3 días completos, lo que significaba que ganaba aproximadamente 170.000 por día. Eso era más que suficiente para cubrir las cuotas de su cápsula de juego, el alquiler y la matrícula, pero todavía no era lo que tenía en mente. Parecía que, después de todo, tendría que usar ese método. Justo cuando el pensamiento cruzó su mente, alguien lo llamó por detrás y le preguntó si él había extraído todo ese mineral. Levantó la vista y vio que no era otra que la propia Sir Mikhail. Al mismo tiempo, apareció una notificación del sistema que indicaba que Sir Mikhail se había interesado en él y que su afinidad había aumentado. Simplemente sonrió levemente, pensando para sí mismo que el anzuelo finalmente había sido puesto. Después de borrar su sonrisa, Eun Jae-young le preguntó qué quería de él. Ella primero se presentó, diciendo que su nombre era Mijo y que era la señora de este territorio. Luego le preguntó si Yoon Jae-young estaría dispuesto a compartir una taza de té y conversar si tenía tiempo. Tan pronto como terminó de hablar, apareció ante Yoon Jae-young un aviso preguntando si aceptaba la invitación. Él eligió aceptar y fue conducido rápidamente a su hacienda. Mikhail personalmente le preparó una taza de té.
Mientras bebían, ella le preguntó cuánto tiempo le había llevado reunir una cantidad tan masiva de mineral. Jun Jae-young respondió honestamente, diciendo que le había llevado alrededor de 3 días. Al oír eso, Mikhail golpeó la mesa y le preguntó con incredulidad cómo era posible extraer tanto en solo 3 días. Pero después de pensarlo un momento, consideró que los jugadores podrían poseer habilidades especiales. Luego preguntó si otros podrían extraer la misma cantidad de mineral que Jun Jae-young. Jun Jae-young respondió que lo más probable es que fuera imposible. Como si ya esperara esa respuesta, Mikhail soltó un suspiro y le pidió ayuda a Jun Jae-young para resolver la crisis actual, explicando que el creciente número de aventureros que se reunían aquí estaba empezando a desestabilizar la economía del territorio. Mientras hablaba, apareció una notificación que señalaba la aparición de una misión especial. Jun Jae-young la abrió y vio una misión titulada Problemas de la Señora, que requería que la producción diaria de mineral de hierro alcanzara las 100.000 unidades. La producción diaria actual era de poco más de 30.000, exactamente el tipo de tarea que había estado esperando. Después de escuchar su explicación completa, Jun Jae-young se lo resumió. En pocas palabras, ella quería que los jugadores fueran activamente a las minas y comenzaran a minar. Entonces le aseguró que encontraría una manera de resolver el problema. El sistema inmediatamente confirmó y aceptó la misión en su nombre. Esa noche, después de cerrar sesión en el juego y salir de la cápsula, Jun Jae-young se sentó frente a su computadora. Desde la perspectiva del mundo real, la petición de la señora era en realidad fácil de manejar. El problema era que Arcadia seguía siendo un juego, y un trabajo monótono y rentable sin diversión era algo que los jugadores nunca harían voluntariamente. Sin embargo, Jun Jae-young ya tenía un plan. El primer paso era cambiar por completo cómo los jugadores percibían la situación. Después de trabajar un rato en su computadora, creó un nuevo canal llamado Breaker Daily. La escena luego cambió a una escuela al día siguiente. Un chico se acercó y le preguntó a su amigo, Heng Chuo, si podían jugar Arcadia juntos más tarde. Suo Feng Chuo levantó la vista con una expresión abatida y dijo que ya no tenía intención de jugar a ese juego. Cuando le preguntaron por qué, Suo Feng Chuo se quejó de que en el momento en que entró en el juego como un novato, fue asesinado instantáneamente por un extraño carnicero de novatos. Cuando Junhua se conectó al juego de nuevo al día siguiente, descubrió que los slimes se habían vuelto inexplicablemente mucho más fuertes. Después de reconectarse una vez más, toda la aldea de principiantes se había convertido en una zona de caza de nivel 80, y lo mataron más de una docena de veces solo por intentar escapar. Al oír esto, el hombre se adelantó rápidamente para consolarlo, diciendo que al menos había llegado a salvo al territorio de Mikhail, e incluso había logrado cambiar su clase a mercader. Las cosas mejorarían poco a poco. Antes de que pudiera terminar, Hanwha lo interrumpió, diciendo que era exactamente por eso que se sentía tan frustrado. No había muchas opciones de clase disponibles en el territorio de Mikhail, así que no tuvo más remedio que convertirse en mercader, solo para terminar aprendiendo un montón de extrañas habilidades no combativas, dejándolo incapaz de cazar en absoluto. El hombre ya no sabía cómo consolarlo, ya que cada racha de mala suerte en el juego últimamente parecía haber caído directamente sobre Heng Suo. Entonces, de repente, recordó una publicación que había visto esa mañana. Sacó su teléfono y abrió el foro. Le dijo a Heng Suo que este juego en realidad tenía más formas de jugar que solo matar monstruos y subir de nivel. Mientras hablaba, tocó un video publicado por Jun Jae-young titulado «Tú también puedes ganar dinero en Arcadia». El video comenzaba dentro de un túnel minero y se escuchaba la voz de Jun Jae-young mientras saludaba casualmente a los espectadores. Luego presentó la ubicación como la cueva minera de la montaña Bien, explicando que el tema de hoy era cómo ganar dinero extrayendo mineral de hierro. Viendo esto, Choi Hyun-tak murmuró confundido que la minería no era más que un trabajo agotador y poco gratificante, y que era más fácil simplemente comprar materiales en el mercado. Al instante siguiente, Jun Jae-young sacó una bolsa de monedas en la pantalla, mostrando las ganancias que había obtenido en el transcurso de una sola semana. Atónito, Choi Hyun-tak exclamó cómo podía haber tanto dinero. Parecían cientos de miles como mínimo. El video continuaba con Jun Jae-young explicando que, a su eficiencia actual, podía extraer alrededor de 20 minerales de hierro por hora, lo que se traducía en aproximadamente 400 monedas de cobre según los precios recientes del mercado. Así que si uno quería ganar más, la primera prioridad era subir de nivel la habilidad de minería. Hacerlo aumentaba drásticamente la velocidad de minería y las tasas de éxito, al mismo tiempo que aumentaba las posibilidades de obtener minerales raros. Por ejemplo, su nivel de minería ya había alcanzado el nivel 1, garantizando al menos un cristal mágico o un mineral de nivel diamante cada día. Choi Hyun-tak se quedó completamente sin palabras frente a la pantalla. Finalmente se dio cuenta de que la gente había descartado la minería como un trabajo basura simplemente porque nadie se había molestado en subir de nivel la habilidad correctamente. A continuación, Jun editó deliberadamente las imágenes de la minería, declarando casualmente que no valía la pena mostrar el trabajo aburrido y repetitivo.
El video saltó directamente a la escena después de que completó un intercambio con los PNJs mineros, con Jun Ji-young explicando que los métodos para negociar con los PNJs y aumentar la afinidad se cubrirán en futuros videos. Luego reveló las ganancias de ese día, una moneda de oro completa junto con 82 monedas de plata. Al ver esa cantidad de dinero, los ojos de Choi Hyun-tak prácticamente se iluminaron. Apenas podía esperar a que terminaran las clases para poder conectarse y empezar a minar él mismo. Mientras tanto, el canal que Jun Ji-young había creado se extendió por los foros como un rayo. En realidad, la mayor parte del contenido del video estaba cuidadosamente seleccionada. Alcanzar ese nivel de eficiencia requería un artefacto de nivel trampa como el suyo. Sin embargo, cortó hábilmente todos los pasos críticos de la minería que habrían revelado la verdadera dificultad. Lo que los espectadores vieron hacía parecer que cualquiera podía ganar dinero con facilidad. Al final, el video despertó la curiosidad de innumerables jugadores, atrayendo incluso a un gran número de personas ajenas que no habían planeado jugar en absoluto. En poco tiempo, los PNJs mineros de todo el juego estaban completamente rodeados mientras los jugadores se apresuraban a comprar equipo de minería y se dirigían directamente a las montañas. Cuando Sir Mikhail escuchó la noticia, una sonrisa largamente esperada finalmente apareció en su rostro. Nunca imaginó que los aventureros que antes se negaban a minar sin importar qué, ahora lo harían voluntariamente. Y no eran solo los herreros. Jugadores de casi todas las profesiones se unieron, lo que la llevó a preguntarle a Jun Ji-young qué método había utilizado. Jun Ji-young respondió con calma que no era nada extraordinario, simplemente había estimulado el deseo más primitivo de la humanidad. Mikhail preguntó cuál se suponía que era ese deseo primitivo. Jun Ji-young respondió llanamente, dinero. Una vez que la minería se presentara como algo rentable, la gente se ofrecería voluntariamente sin dudarlo. Después de todo, los aventureros no eran más que oportunistas movidos por el dinero. Pero como una PNJ del juego, Mikhail no podía comprender realmente esa idea. Incluso sin entender completamente sus palabras, ella admiraba genuinamente la capacidad de Jun Ji-young. Jun Ji-young le dijo que esto era solo el comienzo, y que, para una estabilidad a largo plazo, los salarios de los mineros debían reducirse al mínimo indispensable, permitiéndoles quedarse con una parte del mineral que extrajeran. Hacerlo no solo aumentaría la motivación entre los mineros existentes, sino que también eliminaría a los aprovechados. Y en ese momento, Mikhail finalmente lo entendió, dándose cuenta con asombro de que tal enfoque era posible. Jun Ji-young explicó casualmente que no era más que un sistema estándar basado en el rendimiento, notando para sus adentros lo poco que la señora entendía de economía antes de que Mikhail preguntara inmediatamente por los precios del mineral de hierro, que ya habían superado las 20 monedas de cobre. Jun Ji-young le dijo que no interfiriera en absoluto, dejando a Mikhail visiblemente confundida. Explicó que aunque los precios subieran más, quienes necesitaran el mineral seguirían comprándolo. Y para los artesanos de nivel maestro, los precios actuales del hierro no habían afectado realmente sus ganancias. De hecho, verían los precios pasados como absurdamente bajos, la razón principal por la que nadie quería suministrar mineral en primer lugar. Y si alguien se quejaba, simplemente podrían minarlo ellos mismos. Después de escuchar esto, Mikhail guardó silencio por un momento. Luego estalló en carcajadas, dándole repetidas palmadas en el hombro a Jun Ji-young, incluso sugiriendo que se convirtiera en el oficial financiero del territorio. Jun Ji-young se negó, diciendo que su viaje estaba lejos de terminar, lo que hizo que Mikhail finalmente recordara que él también era un aventurero. En verdad, Jun Ji-young había estado esperando desde el momento en que entró a que ella dijera una sola frase. Por fin, le preguntó si había algo que Jun Ji-young quisiera. Al oír esto, Eun Jae-young sacó una hoja de papel que había preparado hacía tiempo y se la entregó a Mikhail. Mikhail la aceptó y preguntó con curiosidad qué era. Eun Jae-young le dijo que era una propuesta de proyecto, asegurándole que quedaría satisfecha una vez que la leyera. Mikhail entonces abrió el documento y comenzó a revisarlo. Jun Ji-young entendía claramente que las ganancias que un individuo podía obtener siempre tenían un límite superior y para romper ese límite, uno tenía que unificar a innumerables individuos bajo un único sistema, convirtiéndolos en un colectivo. Después de terminar la propuesta, la expresión de Mikhail se volvió visiblemente atónita. Jun Ji-young sonrió levemente y le preguntó si el plan la había impresionado, afirmando que si estaba dispuesta a ofrecer el 10% de las ganancias totales, le transferiría la propiedad total del plan. Después de que los dos abandonaran la finca del duque, Satán se despertó de repente de una pesadilla. Una que lo arrastró de vuelta a la guerra santa de los demonios de hace miles de años. Estaba suspendido en lo alto sobre las nubes, frente a un ángel que acababa de completar su carga de poder. Empuñando una lanza, se lanzó hacia adelante y arremetió directamente contra él. Satán no retrocedió en lo más mínimo y chocó de frente con el ángel. Después de un breve intercambio, el ángel permaneció flotando orgullosamente en el cielo. Mientras tanto, Satán se dio cuenta de que tras ser golpeado, su magia curativa había fallado inexplicablemente. Al mirar hacia arriba, reconoció el arma en la mano del ángel.
Era el artefacto divino Muspelheim, y la maldijo para sus adentros por llevar semejante reliquia a la batalla. En ese momento la arcángel Miguel apuntó con Muspelheim hacia Satán y declaró fríamente que lo ejecutaría en nombre de la justicia. El corazón de Satán dio un vuelco violento y al instante siguiente despertó de la pesadilla. Instintivamente se dio cuenta de que debía ser porque esa cosa estaba cerca, desencadenando recuerdos de un pasado lejano. En ese momento, John Ji-young caminaba con él por las calles de la ciudad, donde se veían grupos de jugadores formando partidas de minería junto a puestos que compraban picos de hierro de alta durabilidad a precios elevados. Recuperando la concentración, Satán preguntó qué era exactamente lo que estaba escrito en la propuesta que Jun Ji-young le había entregado a la señora antes. Jun Ji-young respondió que los humanos tenían un dicho: subir la montaña es fácil, bajar no lo es. La minería era mucho más complicada de lo que parecía a simple vista. Incluso con una buena ubicación y un progreso fluido, un jugador promedio podía minar como máximo unos 10 minerales de hierro por hora. En cuanto a los minerales raros, esos dependían por completo de equipamiento de grado divino. Después de escuchar esto, Satán comentó que la minería seguía siendo un completo pozo sin fondo. Luego preguntó con curiosidad cómo planeaba Jun Ji-young ganar dinero a continuación. Jun Ji-young explicó que el núcleo de la propuesta era vender permisos de entrada, esencialmente cobrando por el acceso a las minas mientras se ofrecían préstamos a quienes no podían pagar la tarifa, para ser devueltos con los minerales que extrajeran después. Satán preguntó inmediatamente cuánto pensaba cobrar por un solo permiso de entrada. Tras una breve pausa, Jun Ji-young dijo que como los jugadores no caerían en el mismo truco 2 veces, el precio se fijaría directamente en una moneda de oro. La cifra casi hizo que Satán se desmayara en el acto. En su opinión, una moneda de oro era absurdamente cara. Ningún humano pagaría eso solo por tener acceso a la minería. Jun Ji-young simplemente le dijo que esperara y viera, confiado en que la gente pagaría gustosamente la tarifa por la promesa de enormes ganancias. En ese momento, Satán, el propio rey demonio, miró a Jun Ji-young y sintió que era más demoníaco que cualquier diablo que hubiera conocido. Había visto a Jun Ji-young extorsionar a otros humanos sin el más mínimo atisbo de culpa, incluso echando descaradamente toda la culpa a las víctimas que habían sido engañadas. Satán no pudo evitar maravillarse con ello. Solo alguien como Jun Ji-young era digno de ser el maestro de un rey demonio como él. Sintiendo que algo no iba bien, Jun Ji-young preguntó qué pasaba. Satán no respondió directamente. En su lugar, dijo que había un lugar que quería que Jun Ji-young visitara con él. Prometió que mientras Jun Ji-young lo siguiera no habría pérdidas. Con eso, Satán guió a Jun Ji-young hasta una enorme puerta de piedra en las profundidades de una mina. Explicó que le había llevado varios días de esfuerzo localizar finalmente este lugar. En el momento en que llegó a la zona, había sentido una inexplicable sensación de familiaridad. No fue hasta que se adentró más en la mina que estuvo seguro de haber estado aquí antes. Jun Ji-young examinó los alrededores y se dio cuenta de que la zona había estado abandonada durante mucho tiempo. Sin embargo, la propia puerta de piedra estaba impecable, sin mostrar ni un solo rastro de óxido o deterioro. Satán señaló la puerta, indicándole a Jun Ji-young que la abriera. Jun Ji-young preguntó con calma si realmente era capaz de hacerlo. Tras recibir la confirmación de Satán, extendió lentamente la mano hacia la puerta. Antes de que pudiera siquiera tocarla, apareció una notificación del sistema que indicaba que no se cumplían las condiciones necesarias para levantar el sello y que éste no podía abrirse. Apareció una notificación del sistema que indicaba que informar a la señora sobre el espacio oculto dentro de la mina otorgaría una recompensa especial y desbloquearía una habilidad llamada excavación de artefactos. Después de leer un mensaje, Jun Ji-young le dijo a Satán que la puerta estaba protegida por un sello extremadamente poderoso, uno que simplemente no podía romper. Satán resopló de frustración y respondió que era precisamente porque había un sello que había traído a Jun Ji-young aquí en primer lugar. Jun Ji-young señaló que traerlo aquí no tenía sentido, ya que no poseía ninguna magia capaz de romper sellos. Al oír eso, Satán preguntó si Jun Ji-young realmente no sabía nada sobre el poder que poseía. Se burló, preguntándose quién en el mundo había decidido entregar tal poder a un humano. Cada vez más irritado, Satán afirmó que incluso si ese poder se le diera a un maldito mocoso, él encontraría la manera de manipularlo y utilizarlo. Al escuchar esto, Jun Ji-young sintió crecer su irritación. Este demonio le hablaba con condescendencia como si fuera un completo novato. Después de desahogarse un rato, Satán decidió ser directo y le preguntó a Jun Ji-young cuánto entendía realmente sobre el poder que había en él. Jun Ji-young preguntó si se refería a la credibilidad. Satán lo confirmó sin dudarlo. Satán continuó explicando que el poder que Jun Ji-young poseía superaba con creces su propia comprensión. Una fuerza capaz de superar las propias leyes naturales. No era mera energía, sino un derecho. Un poder creado para destruir el equilibrio del mundo. Algo que podía ser empuñado deliberadamente para manipular y torcer cualquier regla de la realidad, convirtiéndolo en lo más parecido a la autoridad de un creador. Satán entonces preguntó qué pensaba Jun Ji-young que tal poder podría lograr, sugiriendo que ya debía tener alguna idea. Jun Ji-young guardó silencio por un momento.
Luego admitió que aún no lo sabía. Esa respuesta provocó un arrebato de furia en Satán. Gritó que la respuesta era todo. Mientras Jun Young lo deseara, ese poder podría hacer absolutamente cualquier cosa. Solo después de soportar docenas de minutos de las acaloradas explicaciones de Satán, Jun Ji-young comenzó a comprender parte de la verdad. En esencia, la credibilidad que poseía Jun Ji-young era el combustible esencial requerido para que seres como Satán, entidades que trascendían la propia realidad, pudieran actuar.